this group has existed now for nearly 3 years. And the purpose is, oh, we have to say yes. Yeah. We're okay with recording. So it's basically a group made up of the students that are doing postgraduate work in England, mainly in SPRU, but also in IDS in Sussex University and in UCL, in the MPA, the Masters in Public Administration in London, in Mariana Mazzucato's Institute for Innovation and Public Purpose. So what we want is to make sure that the people who are studying technology policy, innovation policy, don't just live in the world of theory and don't just look at the policy recommendations at the end of every article and of every PhD thesis and of every dissertation, but actually to have a connection with real policymakers in Latin America. So what we're trying to do is to connect the academics with the policymakers with two purposes. One is that we hope that some of the academics, instead of going to academia in Latin America and publishing in English, they will actually try to perhaps find a job in policy and actually do what they have learned to do. And the other possibility, which would be very good, is that you connect very strongly with the local policymakers so that the academics that go back can become a real feedback mechanism for the policymakers. So basically, this is to make sure so that people meet each other, so that they know what it's like to work for government, because of course academics know what it's like to be an academic, but they don't really know what being a policymaker is. So this is what we're doing. Every time talking to somebody who can have been both things, but mainly people with experience in innovation policy. So that's the purpose. Okay. Now I think I just need to give a little explanation about Sara, an introduction. So she's a Chilean economist. She worked in the public sector in a lot of programs supporting small and medium enterprises. She was the manager of development and regional metropolitan director of Corfo, the National Development Corporation, and president of the board of directors of Cercotec, the Technical Cooperation Service. She's a member of several boards of institutions in charge of technology training and norms. In tech, ENN, ECONSA, INACAP, and she's also very experienced with international, well, she has international experience in evaluating programs for supporting small and medium enterprises as well. She's a co-author of the book Small and Medium Enterprises, a challenge for the modernization of production. And I also think that Carlota wants to give a more personalized presentation because she knows Sara from a long term. Yes, I wanted to let you know that for me, it's wonderful to have Sara here. She is a very, very, very close friend. We shared an office in the 1980s in Venezuela when she was a Pinochet exile. And we were working together in the Institute for Foreign Trade, which was an international body where Venezuela decided what the strategy would be in international trade. So we became very close friends. And then when she went back to Chile, it was a time when I was teaching in CEPAL. Once a year I would go. So I would stay with Sarita. And then she became this Corfo, top person in Corfo. She was in the metropolitan regional thing and doing innovation policy. So I ended up being a consultant to her and being a consultant to the Corfo boss. And so I was connected with all the things, half of the things that she's going to tell you today. I actually was present when she was doing it and I was very impressed.
Sarah is one of the wisest people I've ever met in my life. I mean, about anything you ask Sarah, and she always has the right advice to give you. So I really feel it's wonderful that she accepted to share with us her experience, both because I feel personally that I value her a lot, and because I know that her experience is very useful. So thank you, Sarah, for coming, and please let us hear what you have to say. Ok, bueno, gracias por esa hermosa introducción, Carlota. Realmente, sí, hemos tenido una larga trayectoria de amistad y bueno, todos te conocen, así que sabrán lo que significa tener a una amiga como Carlota, que está continuamente dando aporte de su visión, su mirada a largo plazo, el deseo de cambiar, ¿no? Ese push que tiene Carlota para impulsar cambio, impulsar cosas, apoyar, ¿ya? Así que he sido una gran privilegiada y eso estoy muy agradecida y bueno, ojalá que lo que les pueda transmitir hoy les sea de utilidad, ¿ya? No siempre uno es capaz de transmitir experiencias, sobre todo de transmitir los contextos, transmitir los estados de ánimo, ¿no? A veces son estados de ánimo, son personas, son actores, es la institución, es la decisión, ¿ya? No siempre eso queda expresado en una presentación. Pero bueno, vamos a tratar de ubicar lo mejor que pueda, ubicarlos en los contextos en los cuales se desarrollaron dos iniciativas que quiero mostrarles. Ahora no sé, Renata, cómo hacemos para que ponga la presentación. Creo que puedes ¿Puedo compartir pantalla? Sí, creo que Ok. sí, ¿no? Ya está como co-host. Al principio... ¿Qué pasa? Ahí parece No, que... ¿No te da el share screen? Parece, déjame que... Ah, ya viene. Ok. Compartiendo pantalla. Sí, ustedes no la están viendo. Sí. Sí. ¿La están viendo? Ah, yo no lo estoy viendo a ustedes. Ok, ok. Y entonces... ¿ahora sí? Sí. Ya, perfecto. Déjame que los ponga en un rincón. Me van a perdonar, pero voy a arrinconarlos un poquito en mi pantalla para poder ver mejor la presentación. Bueno, como les contaba, ¿no es cierto? Y lo que Carlota me invitó fue a compartir la experiencia que he tenido en innovación de políticas públicas de apoyo a pequeña empresa, ¿ya? En ese sentido, quiero hablarle de dos experiencias totalmente distintas y que pueden dar luces distintas acerca de lo que es posible hacer o no en políticas públicas, ¿ya? Uno son los proyectos asociativos de fomento y otro van a ser los centros de desarrollo de negocios, ¿ya? Para ello, ¿no es cierto?, la idea es ver el contexto, que me parece muy importante, el contexto político-institucional en que surgen, ya las características propiamente del instrumento, cuál fue el modelo más o menos que se usó para generar los resultados obtenidos y algunas lecciones aprendidas o perspectivas hacia futuro, depende en el caso de son experiencias ubicadas temporalmente muy distintas, ¿ya? En el primer caso, ¿no es cierto?, vamos a tener los proyectos de fomento, que fueron creados en el año 90, o sea, estamos hablando de 30 años atrás, ¿ya? Era otra circunstancia y eso es lo que vamos a ver, ¿ya? La institución que estaba a cargo de esto va a ser la Corporación de Fomento de la Producción. Para los que no están al tanto, la Corfo es una corporación de derecho público chilena que fue creada en el año 40 para promover el desarrollo económico. Por lo tanto, tiene una larga historia y trayectoria impulsando el desarrollo económico del país. Ahora, el diseño es lo que yo llamo un diseño in-house, ¿ya? Estos proyectos fueron desarrollados al interior de Chile, era una experiencia innovadora, una experiencia que se fue construyendo en el hacer, ¿ya? Y por lo tanto fue haciendo, modelando, construyendo, ¿ya? Por otro lado, los centros de desarrollo de negocio, ¿ya? Es una experiencia que
que se hace muy poco, ¿ya? Se va a hacer en el 2014, o sea, no han pasado ni 5 años. La institución a cargo es Cercotec, ¿ya? Y Cercotec es una corporación de derecho privado, pero aunque sea una corporación privada, ella gestiona casi 100% de fondos públicos, o sea, su presupuesto proviene de la misma Corfo o del Ministerio de Economía, ¿ya? Y por tanto depende de los fondos públicos para su funcionamiento. En ese sentido, la Corfo es bastante más autónoma porque tiene ingresos propios, ¿ya? Porque es propietaria de las empresas públicas, tiene un montón de otros ámbitos de acción y por lo tanto tiene ingresos propios y tiene ingresos provenientes del presupuesto, ¿ya? Ahora, este modelo es una adaptación de los Small Business Development Center de Estados Unidos, ¿ya? Y por tanto aquí hay un know-how acumulado que nosotros nos transfieren ese conocimiento, ¿ya? A diferencia de este que va a ser un desarrollo in-house, el otro es una adaptación de una experiencia ya existente, ¿ya? Ahora, en términos de los proyectos asociativos de fomento, primero les voy a hablar primero de estos profos y después vamos a hablar completo el de los centros. Como les decía, estos fueron iniciados en el año 91, ¿ya? ¿Cuál es el marco político? ¿Ya? Es muy interesante el marco político, totalmente distinto a la situación actual. O sea, esto es principio 90 al inicio y por tanto todavía el sector público estaba muy afectado por lo que es el consenso de Washington en el sentido de que no hay que intervenir el mercado es muy buen asignador de recursos y por tanto el gobierno ojalá que en estos ámbitos no haga nada, ¿ya? Por otro lado, había una nueva coalición democrática que toma el gobierno. Por primera vez, ¿no es cierto?, la democracia que saca a Pinochet después de 17 años. Entonces, esta coalición democrática realmente era una coalición. Había muchos partidos de diferentes enfoques, centro-derecha, centro-izquierda, qué sé yo, ¿ya? Y, por tanto, era necesario conocer el Estado, conocer el gobierno que estaba haciendo uno cargo y decide igualmente poner en marcha un programa, si bien no había consenso entre todos los actores, ¿ya? Igual había muchos economistas que estaban más bien por no intervención y más bien no creían en estos programas y bueno, y de hecho no, siguen sin creer, todavía sigue habiendo muchos actores que creen que no es necesario hacer este tipo de intervención. Pero dentro del Ministerio de Economía, de hecho empezando por su propio ministro, ¿no es cierto?, se organiza un grupo de trabajo que diseña un conjunto de instrumentos de apoyo a la empresa, ¿ya? Existía, ¿no es cierto?, por otra parte, a ver, espérate un poco. Perdona no, es que hice 2 presentaciones, una que ustedes puedan tener después con mucha información y otra un poquito más liviana, entonces estaba contándoles la otra, entonces me tenía un poquito desconcertada. Ya, entonces vamos a ver la presentación nueva, ¿ya? Pero eso ya lo vimos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos a ver esto, ¿ya? Entonces hablábamos del contexto, ¿no es cierto? Que teníamos este consenso de Washington, que había una nueva coalición del gobierno, que el Ministerio de Economía efectivamente instala un grupo, se instala un grupo de profesionales muy destacados, de hecho muy incluso influidos y formados por Carlota con su trabajo en la CEPAL. Ya ahí estaba Carlota, Fernando Fansilver, formando mucha gente joven que pasó por esa escuela y se integró en estos grupos de economía, ya con la idea de fomentar la competitividad del país y, por tanto, y dentro de las líneas de competitividad, innovación, etcétera, se decide crear un programa de apoyo a la pyme con 2 componentes muy básicos que son asistencia técnica y lo novedoso, la asociatividad. ¿Ya? Nosotros teníamos alguna práctica en servicios individuales a las empresas, pero no necesariamente teníamos experiencia en lo que era asociatividad. Y se designa la Corfo para administrar y coordinar este programa, ¿ya? Por otra parte, otra cosa muy interesante de ese momento es que sí habían varios gremios empresariales que sí quieren el apoyo del gobierno, ¿ya? Y que sí están pidiendo que el gobierno colabore con ellos para modernizar sus empresas y para poder llegar a nuevos mercados. Y por tanto aquí va a haber un actor, por decir inesperado, ¿ya? Que va a ser muy determinante para cómo se va a ir haciendo este proceso, esta dinámica. Entonces, efectivamente la Corfo lo que en definitiva va a hacer, ¿ya? Y también en ese sentido el rol de las personas que se van a la Corfo a impulsar este programa es establecer una alianza muy fuerte con los gremios empresariales que estaban ahí en la puerta de Corfo golpeando la puerta, ¿ya? Y esto fue un elemento clave para cómo se desarrollaron estos proyectos, cómo se implementaron y cuál fue el modelo
en torno al cual este proceso se masificó a todo el país, ¿ya? Y un poquito dando los ejemplos, ¿no es cierto? La asociación más activa era una asociación de exportadores de manufactura. Y por tanto, a pesar de ser un gremio, era un gremio muy moderno y que agrupaba empresas muy dinámicas con capacidades profesionales bastante importantes. Eran lo que uno podría decir medianas empresas. No eran empresas chiquititas, sino que eran empresas más bien medianas, de 30, 40, 50 trabajadores, etc. ¿Ya? Ellos estaban organizados, sus socios los tenían organizados en comités de exportación. Pero era claro que esos comités de exportación no lograban avanzar muy rápido, porque los empresarios se reunían una vez cada 15 días, una vez al mes, etcétera, y era muy difícil darle continuidad a las conversaciones, y ellos consideraban que era muy importante disponer de recursos para contratar una gerencia del grupo y que les financiaran algunos actividades, ¿ya? Bueno, y esta demanda unida al deseo de apoyar la asociatividad y al deseo de apoyar a las empresas pymes, lleva, ¿no es cierto?, a la constitución de una primera generación de PROFO, ¿ya?, de estos proyectos de fomento, ¿ya?, que por ejemplo, el grupo de los productores de juguetes que querían ir a Alemania con juguetes de madera, un grupo electrónico que querían entrar en América Latina con algunos productos de cajeros automáticos, qué sé yo, y el sector de vino, ¿ya?, que no eran manufactura, pero sí eran parte porque también eran grupos más profesionalizado y vieron en la SECMA una oportunidad de exportar, ¿ya? Y efectivamente aquí vamos a tener viñas que, por ejemplo, habían hecho grandes inversiones, lo que uno llama una viña boutique, con grandes inversiones para innovación, para etcétera, pero con muy poca presencia en los mercados y con dificultades para llegar a los mercados, ¿ya? Y por tanto, este grupo de viñas, que eran, qué sé yo, 16 o más empresarios, se agrupan, ya trabajan con nosotros, con otras instituciones públicas y efectivamente lograron dar un salto enorme en sus exportaciones. Bueno, hoy día muchas de ellas son grandes empresas, están en todo el mundo, ganan premios, etcétera. Fue realmente un proyecto con muchas luces y muy interesante. Hoy también estaban las viñas tradicionales, que necesitaban saber qué hacer, ¿ya? Sabían que todo estaba cambiando en la industria del vino, que ya el terroir famoso no era suficiente, que tenías que tener tecnología, conocimiento, bodegas nuevas, otro modelo productivo, ¿ya? Y por tanto necesitaban la ruta, y ellos se reúnen justamente para analizar la ruta, qué tenían que hacer, por dónde empezaban, porque además esto es muy caro, mucha inversión, entonces requería ver el plan, decidir lo que se quería hacer y quiénes estaban dispuestos a hacer esas inversiones y en cuánto tiempo. Y así se juntan varios proyectos y claro, con esta experiencia bastante exitosa, con esta entrega de recursos públicos para este tipo de actividad, por supuesto, llega el gremio de los confeccionistas con propuestas similares, llega el gremio de... Y la Corfo se va dando cuenta que este es un modelo atractivo. Esto de trabajar en alianza con los gremios y generando la asociatividad resulta muy atractivo y ayudaría mucho a la cobertura, ¿ya?, a crecer con esta iniciativa muy rápidamente. Y por tanto, Corfo comienza a reunirse y a identificar a otros gremios, pero ya en todas las regiones. Estos otros eran gremios de la región metropolitana, ¿no es cierto?, la región central del país, y comienza a hacer convocatorias a distintos gremios multisectoriales fundamentalmente, pero que eran lo mismo, que fueran dinámicos, que fueran... que estuviesen por modernizar sus empresas, que no fueran estos gremios lobby, ¿no es cierto?, que lo que van es a llorar a tu oficina, sino que llegan con propuestas, que lleguen con desafíos y que uno efectivamente pudiese sumar esfuerzo con ellos, ¿ya? Y así Corfo logra, ¿no es cierto?, montar un nuevo modelo, ¿ya?, un nuevo modelo de operación bastante inusual en lo que era nuestra experiencia. También aparecen los proyectos medioambientales, aparecen los proyectos de certificación de empresas, los impulsos a las tecnologías de información, turismo, etcétera. O sea, empieza a producirse una variedad de iniciativas asociativas, ¿ya?, en que la Corfo puede sumar los esfuerzos a lo que venía haciendo el sector privado, ¿ya? Y entonces aparece una nueva lógica de intervención, ¿ya? Y aparece la construcción de un nuevo modelo, donde se crea una nueva figura para nuestra historia, que es el agente operador intermediario, ¿ya? Es decir, la Corfo, un agente operador, un administrador y los empresarios, ¿ya? Este agente va a jugar un rol clave en muchas etapas del proceso que construimos, ¿ya? Entonces, ahora, ¿en qué consistía este apoyo? ¿Ya? Como les decía, básicamente consistía dinero para preparar y desarrollar proyectos con un grupo de al menos 5 empresas.
mayoritariamente pymes, ¿ya? La idea era, Corfo, claro, en ese sentido sí establece una diferencia, a la pequeña empresa se divide a la pequeña empresa, el concepto de pequeña empresa, y se deja aparte lo que es microempresa, ¿ya? Y Corfo trata de enfocarse en lo que llama pymes, que significa vendan, qué sé yo, unos $100.000 anuales de venta, y que no vendan más de 3, 4 millones de dólares anuales, ¿ya? Y en ese grupo objetivo es el que Corfo trabaja, ¿ya? Las empresas más pequeñas son las que va a trabajar después Cercotec, y ya lo vamos a ver más adelante. Los proyectos van a tener una fase preparatoria de 8 meses y una duración máxima de 3 años, ¿ya? Y aquí hay que tener en cuenta que veníamos, como les decía, en un contexto donde las políticas públicas eran muy mal vistas, y por tanto había muchos mitos en términos de que uno se quedaba con el clientelismo, que había muchas cosas de no favorecer siempre a los mismos, y que los proyectos no se quedaban pegados, y se renuevan, y se renuevan, y se renuevan sin ningún resultado, y por tanto ninguno de estos plazos iba a ser renovable, ¿ya? Y se iba a ser muy estricto en temas de indicadores, logros, se revisaban todos los años y se iban reevaluando año a año, ¿ya? Financia la contratación de un gestor o gerente, depende de las características del proyecto, misiones comerciales, misiones tecnológicas, estudios, arriendo de oficinas, es decir, todos los gastos necesarios para llevar adelante el proyecto. Si bien no va a incluir gastos individuales de la empresa, siendo este proyecto asociativo, los fondos, digamos, llegan hasta la puerta de la empresa, ¿ya? Cualquier gasto que haya que hacer dentro de la empresa tiene que asumirlo la empresa. El aporte máximo anual de Corfo asciende más o menos a $30.000 por proyecto. Para nosotros era mucho dinero, ya no estábamos acostumbrados a entregar tantos recursos a un grupo empresarial. Ya nuestros aportes en general eran $1.000, $2.000 para contratar a un consultor, qué sé yo. Esto de pasar $30.000 y buscar resultados era mucho en términos además de los requisitos para a poder dar cobertura a proyectos a nivel de todo el país, ¿ya? Y las empresas sí, era otro de los principios fundamentales, que las empresas deben cofinanciar, ¿ya? Aquí la Corfo ponía 70% de los recursos solamente, ¿ya? Y las empresas deberían poner en dinero, ¿ya?, el 30% restante. Ahora, se consolida, ¿no es cierto?, un nuevo modelo de operación de 3 niveles, ya como decía, con la figura del operador intermediario. Por tanto, la Corfo se queda con el rol más bien de regulador del sistema, diseñar, generar los fondos, ¿ya? El agente operador va a ser el que va a recibir los fondos, administrarlos, va a generar los gastos, etc. Ya él va a ser el que va a convocar a los empresarios, el que va a identificar las líneas de propuesta, y por tanto, esto espero que a ustedes no les toque ver en su pantalla, ¿no? Y por tanto, estos proyectos realmente se genera un boom, ¿ya? Y qué sé yo, ya el año 2000 teníamos más de 300 proyectos, y la inflexión se produce el 2015, ¿no es cierto?, el 2005, con más de 500 iniciativas, ¿ya?, que incluyen a más de 4.200 empresas. Entonces, con un gasto público significativo para lo que eran los estándares de gasto en esa época. Ahora, había algunas dudas, ¿no es cierto?, acerca de, como siempre, ¿no?, si esto tenía sentido o no. Y se hace una evaluación, el gobierno hace una evaluación y se logra determinar que por cada peso que el gobierno había invertido, se habían recuperado, por cada dólar, se habían recuperado $3,2 solo por conceptos de pago de impuestos, ¿ya? Entonces, con eso, un poco que el Ministerio de Hacienda, que es el que maneja los recursos del Estado, se quedó un poquito más tranquilo y le dio la luz verde a que estas iniciativas se siguieran haciendo. Después hubo una segunda evaluación, ¿no es cierto?, donde mostró que los índices dentro de las empresas también mejoraban, ¿ya? Había mejores indicadores de capacitación, había mejores sueldos promedio, se usaban más los planes estratégicos, había mejores relaciones con el entorno, o sea, también dentro de las empresas se estaban produciendo temas importantes, ¿ya? Esto realmente fue una experiencia única en ese momento en América Latina, ¿ya? En casi toda América Latina, ¿no? Uno puede decir, quizás a lo mejor Brasil hubo algunas cosas, en México también, que habían oficinas grandes de apoyo a empresas, pero en general en el resto no había nada. Y bueno, Corfo fue invitada a relatar su experiencia, recorrimos toda América Latina, fuimos a todos los foros, el BID organizó muchos foros, el Foro Bolívar, qué sé yo, hubo muchos espacios para intercambiar opiniones, para contarles de esta experiencia y para analizar los éxitos y la posibilidad de traspasar estas experiencias a otros. De hecho, el BID crea el FOMIN, ¿no es cierto?, después como una unidad de apoyo a la pequeña empresa, y el FOMIN va a
a replicar esta iniciativa en muchos países, ¿ya? También usando esta cosa de tener un administrador de los fondos, que es el que convoca, que el que articula las capacidades y que genera estos proyectos asociativos, ¿ya? Y por tanto se posicionan al final de en estos 15 años, ¿ya? Lo que significa que primero que el apoyo gubernamental a las pymes tiene resultados, ¿ya? Y segundo, que la asociatividad empresarial efectivamente puede, ¿ya?, contribuir de manera significativa a que las empresas pequeñas se modernicen y puedan acceder a mercados que a veces es imposible. Ya es imposible que una pequeña empresa tenga la capacidad financiera para sostener una exportación o para sostener mercados a la distancia. Ya hoy día es un poquito distinto, porque hoy día tienen la internet, tienen un montón de cosas, pero hace 20 años atrás la gente tenía que viajar, pagar el pasaje, pagar el hotel, pagar todo para ver a los clientes. Entonces era muy costoso. Ya. El modelo, ¿no es cierto? Ya. Y hay una cosa que es como un regalito, ¿no?, de los resultados. Claro, con esta alianza que hicimos con los gremios, ya que fue básicamente una alianza funcional, ellos necesitaban este apoyo, nosotros se los dimos, pero claro, la mayoría de los empresarios que participan, todos empresarios medianos, grandes empresas, son todos de derecha, políticamente de derecha, y por tanto totalmente desconfiados de lo que era la labor de un nuevo gobierno, de cual no sabían realmente cómo ese nuevo gobierno se iba a comportar. Entonces, con este trabajo de alianza también, ¿ya?, se generó un vínculo, un nuevo vínculo con el resto del mundo empresarial. Disminuyeron las desconfianzas, ¿ya? Se generó como que la Corfo volvió a recuperar un prestigio en el quehacer. La Corfo había tenido algunas historias bastante negativas en los 80 y de hecho en los 90, daba créditos que nadie pagaba y tenía varias cosas que le habían hecho tener una fama no tan propicia, pero ahora nuevamente la Corfo se posicionaba como la institución que era, ¿ya? Con este tipo de programas, bueno, y con otros también, ¿no? También la Corfo tenía programas de innovación, etcétera, que también permitían vincular con los empresarios. Entonces, pero claro, empiezan los problemas. Ya, además han pasado 10 años, 12 años, 14 años, y por supuesto la vida cambia, ¿no? Y va cambiando las circunstancias con las cuales se generaron estos proyectos. Por un lado, los gremios, ¿ya? Si bien los gremios, teníamos un grupo de gremios súper activos, súper buenos, súper confiables, buenos administradores, traían buenos proyectos, el sector manufacturero, el sector de mediana empresa empezó a verse muy afectado, primero por la crisis asiática, y la crisis asiática que dejó el descalabro en los mercados, ¿ya? Y por supuesto dejó las exportaciones paradas por 3, 4 años, ¿ya? Pero además mostró la fragilidad del modelo productivo y muchas empresas empezaron a cerrar. Además, se produjo cambios generacionales. Había muchas empresas que venían ya con los dueños del origen, ¿ya? Y ahora había nuevos gerentes, estaban los hijos, estaban no sé qué, entonces tampoco las nuevas generaciones no tenían este concepto de gremio, ¿ah? Era más bien los fundadores sí tenían este concepto más gremial, más asociativo, los nuevos no son tanto, entonces los gremios empiezan a desperfilarse y empiezan a perder muchos socios y empiezan a perder muchos recursos y de hecho muchos quiebran, ¿ya? Quiebran los gremios y empiezan a tener serios problemas financieros y de hecho tienen problemas con nosotros, ¿ya? Algunos que eran súper solventes y habían hecho un buen trabajo comienzan a gastar más de lo que deben, ¿ya? Y comienzan a tener déficit. Y desgraciadamente cuando trabajas con el Estado no puede decir, pucha, qué pena que tuviste un déficit, ¿ya? Y sencillamente ellos tuvieron que sacar plata de su bolsillo y devolver los recursos a Corfo, ¿ya? De todos los recursos que Corfo había puesto y que ellos habían gastado en otras actividades, ¿no? Así que ahí se genera el modelo nos empieza un poco a arenar, ¿no? Y lo que sí, hay un grupo de agentes agrícolas, básicamente, bueno, con mucha espalda financiera, porque era un gremio, el gremio más importante que reúne a todos los empresarios agrícolas del país y, por tanto, y tenía una corporación tecnológica y de capacitación muy fuerte, que tenía colegios, que tenía una serie de actividades de capacitación, difusión, etcétera. Bueno, ese gremio, efectivamente, CODECER, se transforma al final en el principal actor, el principal agente operador nuestro en todo el país. Además tenían oficina en todas las regiones, incluso a veces más de una oficina en regiones, y por tanto
era un interlocutor muy válido para la Corfo. Claro, entonces ellos eran muy buenos como gestores, como respaldo económico, todo, pero claro, les costó mucho poder pensar en proyectos estratégicos para los otros sectores. Y no tenían capacidad de convocatoria a otros empresarios, ya porque los empresarios los veían claramente como un gremio agrícola, entonces no sentían que con ellos podían construir algo. Y entonces, claro, al final los fondos se fueron yendo fundamentalmente al sector agrícola y terminamos teniendo una cartera casi de 70% de proyectos agrícolas, ya que no era la idea, ya no era la idea esa. ¿Ya? Y por tanto, lo que uno observa es que se pierde el liderazgo que había al inicio de esta gente, y por otro lado, estos mismos operadores, como ven que tienen dificultades financieras, comienzan también a usar a otras fuentes de financiamiento, ¿ya? Y empiezan a diversificar, por decir, diversificar su dependencia. Entonces ya no dependen solamente de la gerencia de Corfo, sino que empiezan a depender de otras instituciones y empiezan a prestar sus servicios de administrador de fondos, no solo de otras gerencias de Corfo, sino que también de otras instituciones públicas, ¿ya? Entonces, la Corfo, por otra parte, también, la Corfo también va evolucionando, va aprendiendo, va generando otras observaciones, se da cuenta de la importancia de los territorios, se da cuenta de la importancia de los clústeres, ¿ya? De que efectivamente había que crear algunas líneas de trabajo más gordas, más gruesas, rutas de desarrollo más complejas, ¿ya? Pero por otra parte, ya nosotros en Chile tenemos una cosa que se llama Contraloría General de la República, que es la que valida el uso de los fondos públicos, se puso muy cosquillosa. A ella nunca les gustó el tema de los agentes operadores. Esto de que privados operaran fondos públicos les parecía algo muy complicado, ¿ya? Y realmente ellos siempre tuvieron a los operadores como entre ojo y ojo, ¿ya? Y presionaron mucho a la Corfo para que incrementara los sistemas de control, para que incrementara, quitara una serie de estímulos, y fueron, bien, la Corfo un poco no podía hacer otra cosa, se dejó llevar y no tuvo la imaginación para salir de un poco de la presión que tiene Contraloría, ¿ya? Y en la actualidad, ¿no es cierto?, los proyectos siguen existiendo. Ya esta es una iniciativa que igual en sí es poderosa, siguen existiendo, pero ya no con esa fuerza y ese posicionamiento que tenían como el proyecto estrella, por decir, de apoyo a la pyme. ¿Ya? Siguen existiendo, actualmente hay unos 150 proyectos que están dentro de estas líneas, ¿no? O de los programas territoriales, o de algunos programas sectoriales. También son muy importantes, por ejemplo, en las rutas turísticas, en ese tipo de iniciativas. Ahí los profos siguen jugando un rol muy destacado y muy reconocido. Ahora, pasando, ¿no es cierto?, al otro tema, que es el tema de los centros. Aquí vamos a tener una experiencia un poquito distinta, bueno, ya más reciente, ¿ya? Entonces, quiero contarles un poco de ella. El contexto político radicalmente opuesto, ¿ya? Aquí, primero, la concertación, que ya lleva 5 gobiernos, o sea, ya sabe, conoce el Estado, sabe lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Es el segundo gobierno de Bachelet, así que Bachelet ya tiene equipos profesionales, tiene asesores, hay una mayor capacidad de identificar qué es posible y en cuánto tiempo, ¿ya? Y además sabiendo que el día 1 es un día que tú tienes que llegar haciendo cosas, no puedes llegar el día 1 a pensar lo que vas a hacer, ¿ya? Y de hecho, ¿no es cierto?, la idea de formar los centros va a ser parte de la promesa de gobierno de Bachelet, ¿ya? Y entonces, claro, cuando gana Bachelet, lo que uno dice, bueno, la ciudadanía está a favor de los centros, ¿ya? Y efectivamente, posteriormente, estos centros van a ser parte de la agenda de competitividad del Ministerio de Economía, lo cual garantizaba recursos, porque cuando uno trabaja con el Estado, lo más complicado a veces no son las buenas ideas, sino que las oficinas de Hacienda, los que manejan las platas públicas, crean en eso y te apoyen, ¿ya? Se decide que Cercotec va a ser quien va a operar estos centros, por varias razones. Primero, antes no había sido Cercotec la cargo de los programas PYME, porque estaba muy débil en esa época. Cercotec había sido muy maltratada por el gobierno de Pinochet y por tanto no tenía capacidad, estaba reconstruyendo todas sus capacidades, estaba como renaciendo. Pero ahora ya habían pasado 15 años, ¿ya? Y por tanto Cercotec estaba en restitución, tenía una amplia experiencia, había mejorado muchas sus cosas y además era mucho más flexible que Corfo, ¿ya? Cercotec es una institución más pequeña y por tanto más fácil de hacer cambios, de introducir cosas, y tenía mucha más flexibilidad para rehacerse, ¿ya? Por otro lado, apareció un socio nuevo, ¿ya? Un socio que era Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos tenía gran interés en transferir este modelo
el modelo de los Small Business Development Center, ¿ya? A América Latina, ¿ya? Y la estrategia de ellos es que sus propios centros tuviesen vínculo con centros de América Latina y se generaran redes horizontales entre pequeñas empresas, ¿ya? Y por tanto ya había impulsado varias iniciativas en América Latina y incluso en Chile. En Chile había intentado 2 años antes de iniciar algo, si bien en Chile fue tomado muy aisladamente, ya cayó tarde, fue como al final del gobierno y por tanto se hizo una cosa muy pequeña, más experimental, ¿ya? Pero Estados Unidos tenía más de 1000 centros, ¿ya? Y con una experiencia superior a 20 años, o sea, uno podría decir que eso era un centro establecido, legitimado, etcétera, y estaban apoyados financieramente por el Small Business Administration, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los primeros pasos? Ya teníamos, ¿no es cierto?, estos actores presentes, todos de alguna manera presionando y buscando cosas. Bueno, lo primero fue fortalecer Cercotec. Efectivamente, como decía, Cercotec tenía una buena historia, pero necesitaba que su directorio jugara el rol de impulsar y tener claros los objetivos en ese momento, que el gerente general tuviese un manejo económico y político importante, porque aquí se iba a tener que trabajar en muchos niveles, y se decide además generar una gerencia dedicada a los centros, ¿ya? Porque si se dejaba dentro de Cercotec tenía otra línea de trabajo, tenía Capital Semilla, que era muy demandado y era muy famoso por esas cosas, entonces era fácil que este proyecto se nos quedara entre medio de otras iniciativas, no tuviese la fuerza que necesitábamos que tuviera, ¿ya? Y además Cercotec dependía de Corfo y del Ministerio de Economía, y por tanto teníamos que limar asperezas entre Corfo y Cercotec, que había habido por mucho tiempo, y a su vez estrechar los vínculos con economía para que economía ayudara a conseguir los recursos, ¿ya? Acuérdense que Cercotec depende de los recursos que le pasa a la Corfo y de los recursos que le pasa a economía. Las dudas, por supuesto, en esta teníamos muchas dudas. ¿Sería este modelo adaptable realmente para la realidad chilena? ¿Cuánto costaría? ¿De qué inversión estamos hablando? ¿Y qué plazos serían realistas? ¿Cuántos centros vamos a hacer? ¿Ya? ¿Cómo los vamos a hacer? ¿Ya? Entonces lo primero fue, por supuesto, ir a Texas, ¿ya? Sabíamos, ahí el actor que se identificaba como el líder en lo que podría ser el traspaso de la experiencia chilena, se ubicaba en la Universidad de Texas, ¿ya? Y por tanto, fuimos a la Universidad de Texas, a San Antonio, a conocer sus centros, a conocer su modo operandi y a capacitarnos. Y fue un grupo grande, ¿ya? No, ahí no ahorramos, fue una delegación donde fue parte del directorio, el gerente general, las gerentes de programa, incluso el BID quiso participar para conocer la experiencia y puso un consultor que hizo el levantamiento de toda esta visita y sistematizó todas las conclusiones de esta visita, ¿ya? Entonces fue una experiencia súper interesante, ¿ya? Y bueno, y las conclusiones fueron excelentes. Realmente el modelo resultó fácil de entender, fácil de adaptar. Los profesionales de LUTSA fueron súper profesionales, muy claros, hablaban excelente español, y entonces fue todo como fluido, ¿ya? Como que dialogamos entre iguales y realmente dieron la confianza de que el foco de trabajo de ellos, lo que ellos nos podían enseñar, podía ser muy útil, realmente podía ser un plus a lo que eran nuestras experiencias anteriores, ¿ya? Entonces ellos, por ejemplo, ya tienen un enfoque de negocios totalmente distinto, mucho más claro, más nítido, y además tienen el concepto de alianza. Las alianzas las tienen en el corazón y saben que si no hay aliados, no hay sostenibilidad de estas iniciativas. O sea, las podríamos impulsar, pero morirían muy pronto. Entonces, otro elemento fundamental de esta alianza fue la formación de capacidades, ¿ya? Bueno, nosotros, antes de tener un centro en operación, ya contábamos con más de 600 profesionales capacitados en lo que era un centro, cómo se opera un centro, a qué se dedica un centro. Entonces, ya cuando un año después que hicimos las convocatorias para operar los centros, pudimos exigir, por ejemplo, que los directores de centro hubiesen hecho este diplomado, ¿ya? Y entonces, claro, el tener esta masa de profesionales conociendo este modelo fue muy útil y nos ayudó a crear los consensos, a alinear la red, a todos ir como hacia la misma ruta, ¿no? Y de hecho hay mucho intercambio de experiencia, hay distintos foros en América Latina con las experiencias que existían, todas distintas. Las experiencias que vienen en América Latina eran muy diferentes a la americana, ¿ya? Y por tanto fue muy interesante conocerlo. Vino a Chile, nosotros íbamos y así hubo mucho intercambio de experiencia, o sea, hubo mucho conocimiento antes de poner la primera piedra, por decir,
¿ya? Y el foco, lo más importante fue el foco, ¿ya? Ellos, en su discurso, el foco es impacto en los negocios, ¿ya? O sea, aquí lo único que queremos es impacto en los negocios. Hay que medir el impacto en los negocios. Las empresas necesitan impacto en sus negocios en el corto plazo. Y por tanto, lo que hagamos con ellas tiene que manifestarse muy pronto en un impacto positivo, en venta o en empleo, en normalización, acceso a crédito, en lo que sea, pero tiene que haber un impacto medible, ¿ya? Entonces está el concepto impacto y medible, ¿ya? Versus, por ejemplo, toda la presión que teníamos y que seguimos teniendo y que se siguen teniendo los centros sobre la cobertura, ¿ya? Esta cosa de mejor llegar a muchos empresarios, ¿para qué vamos a llegar a poquitos bien? Lleguemos a muchos, salgamos harto en la prensa, hagamos seminarios, hagamos capacitaciones, hagamos cosas que realmente nos muestren más al país, ¿no? Por otra parte, otro elemento muy importante fue las alianzas, ¿ya? Cercotec aquí jugó un rol muy importante. Fue muy importante las capacidades profesionales que se generaron en Cercotec, tanto desde su gerente general como el gerente de programa, ya que la capacidad que tuvieron de identificar alianzas con actores, porque estas alianzas solo las podía Cercotec, ya alianza con los bancos, por ejemplo. ¿Ya? Teníamos que ver la posibilidad de entregar crédito para microempresas, instituciones de microcrédito, alianza con los municipios. Había que tener una red de conversaciones para que cuando se crearan los centros, estos tuviesen un entorno propicio para que esos centros prestaran bien su servicio. ¿Ya? Y por supuesto, estaba claro que la sostenibilidad de esta iniciativa iba a depender de la priorización que hicieran los siguientes gobiernos. Si los siguientes gobiernos no priorizaban esta línea de trabajo, evidentemente iba a ser compleja su sostenibilidad. Y por tanto, hubo mucha presión con los partidos de la derecha, con la gente que estaba en los programas de apoyo a la pyme en la derecha, con congresistas, senadores, diputados, con todo el mundo tratando de que esta idea, pues, convencerlo de que esta idea era buena y que esta idea tenía futuro y que podía ser una iniciativa a largo plazo. Y lo otro, ¿no es cierto?, el tema de la red internacional. El hecho de estar vinculado con los SBD de Estados Unidos, ¿ya? Y ellos con este concepto de construir una red, nos obligó a nosotros de una vez también a pensar en la red, ¿ya? No solamente construir los centros dentro de Chile, sino que además cómo se iban a vincular esos centros con los otros centros y cómo las empresas atendidas por el centro podían tener oportunidades de mercado con empresas que estaban en los otros centros, ¿ya? Y por tanto uno puede decir que aquí hubo una excelente alianza entre la UTSA y Cercotec. Hubo un trabajo en equipo muy intenso, muy bueno, de excelente disposición a compartir experiencias, a aprender juntos, etc. Bueno, ¿a qué se dedican los centros? ¿Ya? Los centros efectivamente tienen dos actividades fundamentales, ¿ya? Ellos van a trabajar en potenciar las capacidades empresariales, ¿ya? Y van a hacer servicios de asesoría y capacitación, ¿ya? Entonces, en esta unión de servicios de consultoría y capacitación va a estar el potencial que se espera. Pero ¿cómo? Ya la asesoría no va a ser mandar un consultor experto que les haga un estudio de 6 meses y que le entregue resultados en 1 año y que se van a implementar en 5 años. No, la asesoría es una mentoría, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el empresario? El empresario pequeño está solo en sus negocios, no tiene con quién discutir, ¿ya? No tiene con quién conversar sus planes, ¿ya? Cómo impulsar ciertos planes, eliminar otros, focalizar su trabajo. Entonces, este acompañamiento y mentoría significaba eso, ¿ya? Que el empresario llegaba, planteaba su situación, se le hacía un diagnóstico, se conversaba con él y se construía un plan de trabajo, ¿ya? Con él. ¿Ya? Y se iba monitoreando ese plan mes a mes, con plazos, con metas, con presencia del consultor. Y para eso, ¿no es cierto?, íbamos a tener un asesor experto, no íbamos a ser un asesor cualquiera, no íbamos a poner alumnos en práctica, no, iba a ser personas con experiencia que supieran cómo orientar y acompañar el desarrollo de una empresa. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí un caso, una cara, ya por lo menos una cara. Ya esta niña, por ejemplo, tenía un taller mecánico chiquitito, ya, y estaba atendiendo a algunos clientes así un poquito más sofisticados, jóvenes con autos medio raros, más específicos, menos masivos, ya, y tenía servicios de mecánica y de la tonería, de mejoramiento de los autos, etc.
Y claro, efectivamente llegó al centro y logró articular una buena propuesta, mejorar su imagen corporativa, ordenar la empresa, vincularse mejor con los clientes y tuvo un éxito enorme. A partir de 3, 4 meses ya su clientela había aumentado al doble por lo menos y ella misma estaba empoderada acerca de cómo ver su negocio y evaluar el potencial que tenía para salir adelante, ¿ya? Ahora, ¿cuánto podía ser copiado y cuánto no podía ser copiado? Ese era otro tema. Si bien el modelo era súper exitoso, pero había cosas que sencillamente no íbamos a poder copiar, ¿ya? Bueno, había algunas diferencias con la UTSA. UTSA tenía ellos creían que los operadores deberían ser universidades. Bueno, de hecho, ellos eran universidades y habían tenido muy mala experiencia con los gremios en Estados Unidos, ¿ya? En términos de que en Estados Unidos los gremios cambiaban de directiva y entonces cambiaban de orientación y los centros, por tanto, estaban un poquito a la deriva cuando estaban en manos de los gremios. Mientras que las universidades para ellos les daba una solvencia a largo plazo. Nosotros, por el contrario, teníamos muy buena experiencia con los gremios, sabíamos trabajar muy bien con los gremios y nunca habíamos trabajado con las universidades. Y ahí nos parecía que las universidades estaban demasiado lejos, eran demasiado teóricas, eran burocráticas, ninguna posibilidad de trabajar en una cosa así. Pero bueno, al final la decisión fue, veamos, hagamos una convocatoria amplia a todo el mundo, a universidades, gremios, y veamos quién se presenta, cómo se presentan. Pero lo que sí es que los obligamos a que todos los que postulaban a los centros deberían venir en la alianza. Si postulaba a una universidad, tenía que venir en alianza con los gremios, con alianza con el gobierno. Si postulaba a un gremio, tenía que venir en alianza con las universidades, ¿ya? Y entonces, eso significó que teníamos a los 3 estamentos sentados a la mesa. Y eso también fue muy importante para potenciar el trabajo. La siguiente pregunta fue los sistemas de información, ¿ya? Era importante tener desde el inicio sistemas de registro. Si queríamos mostrar resultados, ¿cómo íbamos a mostrar resultados si no teníamos sistemas de registro? ¿Ya? Y por tanto, bueno, entonces, ¿tomamos el de Estados Unidos? No, era un pésimo sistema. ¿Ya? Era rígido, era lento, pero ¿qué decidimos? Oye, es lo que hay. Si queremos una cosa el primer día, necesariamente tenemos que tener algo que esté operando. Después veremos si lo mejoramos, si lo arreglamos, si mandamos a hacer otro, pero mientras tanto, lo que hay y capacitamos y formamos y usamos ese sistema, ¿ya? Ahora, problema con los estudios de mercado. Por supuesto, para los gringos es muy fácil hacer estudio de mercado. Ellos tenían un convenio con las tarjetas de crédito y analizaban por territorio el gasto de las tarjetas de crédito. Pero imagínate nosotros en Chile, la bancarización mínima, nadie tiene tarjeta de crédito, nadie usaba tarjeta de crédito y por tanto la posibilidad de detectar consumo por tarjeta de crédito era cero, ¿ya? Hoy día con la pandemia que nos hemos acostumbrado a usar tarjeta, la cosa ha mejorado un poco, pero en esa época ni pensarlo, ¿ya? Y por tanto, este tema va a quedar pendiente, ¿ya? Que es un gran plus de la UTSA, entregarle su estudio de mercado al empresario. Nosotros vamos a tener que buscar mecanismos un poquito más improvisados y cada operador va a ir haciendo lo que puede en términos de su territorio, en el conocimiento del territorio, etcétera, y buscar de alguna manera estudios que puedan ayudar en eso. También teníamos diferencias en el acceso a crédito. Los centros americanos manejan fondos crediticios que le pasa al SBA. El SBA le da fondos para administrar el centro, pero además le da plata para créditos, ¿ya? Cuestión que nosotros no teníamos y no íbamos a tener. Con todo el desprestigio que habíamos tenido con el tema de los créditos, no íbamos a volver a dar créditos que no fueran a través de bancos. Y por tanto nos teníamos que olvidar de los créditos y por eso fue tan importante el trabajo que hizo Cercotec con alianzas con entes bancarios, ¿ya? Que esos entes bancarios vieran la oportunidad de disponer de empresarios que habían trabajado con el centro, ¿ya? Entonces, el gobierno definió una meta súper ambiciosa de 50 centros, ya 50 centros, que ya a esta altura no iban quedando 3 años, ya habíamos estado 1 año en el diagnóstico, en ir y venir, de tomar las grandes decisiones, formar las capacidades, etc. ¿Ya? Y bueno, ahí se decide empezar poco a poco, primero con 21 centros del 2015, y después otro grupo el 2016, otro grupo el 2017. ¿Ya? Se necesita concordar con los gobiernos regionales. Ese fue otro trabajo muy importante, crítico, difícil, complejo, que era como los centros iban a estar en cada una de las regiones, concordar con ese intendente, ¿no es cierto?, que el jefe regional, dónde se colocaba el centro y para qué era el centro. Por supuesto, aquí habían ambiciones políticas, habían ambiciones técnicas, habían otros puntos de vista,
Y bueno, al final se logró generar consenso, excepto en una región, ¿ya? Que es la metropolitana, por cierto, en que el intendente quería unos centros especializados de alta tecnología. Entonces no entendía estos centros que iban a apoyar a microempresas, empresas pequeñas, emprendedores, ¿ya? Pero al final igual le pareció bien y se instalaron y tuvimos la autorización de todos los regionales. Porque además la idea es que estos centros fueran gestionados después por las mismas regiones y que las regiones pongan recursos en ellos, ¿ya? Entonces tengamos fondos nacionales y fondos regionales, ya que mejorará la pertinencia y el accionar de los centros en las regiones. Se necesita acuerdo con la dirección de presupuesto. La dirección de presupuesto es el que maneja el presupuesto de la nación, ¿ya? Y darle vuelta la mano a la dirección de presupuesto, el que ha trabajado alguna vez en el gobierno sabe lo difícil que es, ¿ya? Ellos trabajan por historia, el año pasado te di 100, este año te doy 100, y si quieres algo más, 101, ¿ya? Pero en este caso la cosa era muy distinta. Significaba, y como va a pasar al final, significaba duplicar el presupuesto de Cercotec. Entonces significaba que cada año el presupuesto de Cercotec iba a ir creciendo en 30 y 40%. Entonces eso era súper complejo, pero bueno, como era una decisión política, la Michelle comenzó a inaugurar los centros, tuvieron mucha presencia, la dirección de presupuesto un poco fue arrinconada por la Corfo y Ministerio de Economía, la misma presidencia, y al final aceptó un plan, ¿ya? Y por eso se hicieron esta cosa escalonada. El presupuesto dijo, bueno, ok, pero hagámoslo en un plan, hagámoslo en un proceso, ¿ya? Se decide, ¿no es cierto?, que va a haber un buen estándar, ya que no vamos a hacer unos centros por ahora y después los mejoramos, ya no vamos a abrir una oficina con un asesor y después vamos viendo cómo es, no. Se decidió que el centro iba a empezar desde el primer día como iba a ser su vida futura, ya lo mínimo, ¿ya? Y por tanto iban a tener buenos estándares de infraestructura, buenos sueldos del personal, enfocado en prestar servicios de calidad y por tanto en esto va a tener también un rol determinante el directorio, la misma Corfo y el Ministerio de Economía, en términos de no aceptar hacer algo más o menos, ¿ya? Sino que hacer algo que de verdad creíamos que había que hacer, ¿ya? Y por supuesto que era mucho más caro de cualquier otra cosa, ¿ya? La localización se hizo básicamente en función de la facilidad de acceso, ¿ya? O sea, primero, una vez que decides en qué ciudad vas a poner el centro, que eso era por, ¿cómo se llama?, por cobertura empresarial, o sea, depende del número de empresarios, se fueron decidiendo dónde se ponían, centros grandes, medianos, pequeños, etcétera. Pero ahora el tema era en qué parte de esa ciudad se ponía el centro, ¿ya? Y no queríamos un centro que estuviese en los alrededores, que estuviese arriba de un cerro, donde nadie supiera que existe, ni nada. Entonces, tenía que haber facilidad de acceso para todos los emprendedores y microempresas. Y por lo tanto tenía que estar en un lugar muy central, tener una muy buena infraestructura, tener salas de capacitación, salas de computación, acceso para discapacitados, de hecho, acceso para atención de mujeres. Se les obligó a tener, por ejemplo, un área de juegos para los niños, para que las mujeres pudiesen ir con sus niños, etc. ¿Ya? Y ahora, es interesante esta cosa de la facilidad de acceso a las mujeres, ¿ya? Al principio se quería que hiciéramos un centro dedicado a las mujeres, por lo cual era un poquito ridículo, porque íbamos a tener un centro en el país, y las mujeres están en todo el país, entonces no tenía mucho sentido. Y al final lo que se dio fue capacitar a todos los centros en cómo era el tratamiento, cuáles eran los problemas de las mujeres para ir a los centros, cómo había que resolverlo y cómo había que apoyarlas para lograr una mejor cobertura, ¿ya? Ahora, algunos temas que siguen pendientes y que de alguna manera con el nuevo gobierno se manifiestan un poquito más, un poquito menos, que es el tema del foco. Como decía, el foco aquí es negocio, ¿ya? Y mentoring para empresas, ¿ya? Y estaba lo que nosotros llamamos alguna vez, que nos pasó también, en las primeras etapas tuvimos esta conversación, el árbol de Navidad, ¿no? Y versus poner en este centro exitoso que está en todo el país, empezar a agregar otros servicios, ¿ah? Agregar otro servicio, que no, mira, ¿sabéis qué? Quiero hacer un seminario, ¿por qué no me lo organizáis? Quiero hacer un plan estratégico, ¿por qué no organizáis? Van a venir unos japoneses, ¿por qué no me los recibe? Etcétera, ¿ya? Entonces todos los servicios públicos se empiezan a tratar, ¿ya?, de usar tu infraestructura profesional y de oficina para otras actividades, ¿ya? Entonces, eso era muy complejo. Y nosotros decidimos, oye, no al árbol de Navidad, nosotros lo que queremos es foco. Una acción buena, bonita, precisa, que el empresario sepa a qué va el centro, ¿ya?
Lo otro que fue súper complicado, o sea, no fue complicado, fue una decisión que nosotros tomamos, pero que no necesariamente se puede mantener en el tiempo, es la imparcialidad, ¿ya? Política, ¿ya? Porque aquí, como esta es una iniciativa de gobierno, se presta para el uso político de esto, ¿no? Y por tanto, de nada nosotros podríamos empezar a dividirnos los centros por los partidos políticos. Ya, dame 3 centros a mí, yo quiero poner 4 centros allá, estos son para los socialistas, para los demócratas cristianos, para los comunistas, ya. Eso era muy complejo porque íbamos a tener presión de los intendentes por poner su gente, presión de los diputados, de los congresistas, cada uno iba a querer echarle mano a estos centros poniendo su gente, ¿no? Y con lo cual era muy complicado. Así que lo primero fue la declaración absoluta, apoyada por todos, de que aquí iba a ser totalmente imparcial, que no se iba a pedir ni un currículum partidario y que no se iba a aceptar ninguna presión, ¿ya? Y por lo tanto nos íbamos a apoyar entre todos, de que no íbamos a aceptar presiones políticas, ni presiones de amigos, ni presiones de nadie para nombrar a los directores de los centros y para nombrar a los operadores, ¿ya? Se creó un comité. Y nosotros siempre hemos confiado en los comités, ¿eh? Hemos confiado en esta idea de que un comité logra dar más transparencia a la toma de decisiones que cuando la decisión la hace una persona. Y entonces se formó un comité integrado por miembros del directorio de Cercotec, profesionales de la Corfo, ¿ya? Y profesionales de economía. Entonces eran todos extra Cercotec. Si Cercotec recibía presión, no importa, en el comité no iba a haber ninguno, y ellos iban a tomar la decisión de cuáles eran las mejores postulaciones y cuáles eran los currículums mejores para dirigir estos centros, ¿ya? Lo otro, un tema bastante interesante, que a lo mejor a ustedes les va a dar un poquito de risa, pero es parte del devenir público, ¿ya? Es la marca, ¿ya? ¿Cuál va a ser la marca? ¿Con qué marca entramos a la ciudadanía? ¿Ya? Y bueno, y el gobierno ahí fue bastante intransigente, el Ministerio de Economía sobre todo, en el tema de usar la marca Gobierno de Chile, ¿ya? Entonces, lo cual está bien, es una iniciativa del gobierno de Chile. Entonces ellos quisieron, súper importante la marca, ¿ya? Y darle una imagen corporativa a los centros, ¿ya? Por supuesto, eso significó algunos conflictos, pero bueno, al final todos se resignaron, ¿ya? Porque evidentemente el municipio decía, no, pero yo soy mucho más importante que ustedes, que apenas me dan los fondos, aquí es el municipio el que debe mandar. O la universidad, que decía, oye, pero ¿cómo tú vas a comparar? Yo, la universidad, que tengo tremenda historia y currículum, y tú me vas a poner que el centro es del gobierno, ustedes me están dando los plata, yo soy el importante, ¿ya? Pero bueno, al final no hubo conversación mayor y sencillamente se impuso esta cosa. Y un poco para que ustedes vean qué significa, les quise poner una foto, ¿eh? Estos son los centros, ¿ya? Entonces tú tienes un centro en el sur, en el norte, en el centro, en la costa, donde sea, todos iguales. La misma marca corporativa, uniforme para los profesionales, y el único logo que se ve es Gobierno de Chile, ¿ya? El único nombre que va a aparecer, no aparece Cercotec, no aparecen los operadores, aparece solo Gobierno de Chile, ¿ya? Y entonces, bueno, fue interesante porque posicionaste una cosa, un producto bien en la ciudadanía. Los resultados, claro, por supuesto, fue éxito total. Se cumplieron, se instalaron los 50, al final fueron 51 centros, ya al final del gobierno estaban los 51 centros operando, ¿ya? Que a su vez tenían 73 centros satélites, de manera de poder trabajar con las comunas, ¿ya? Y se logró una cobertura casi el 96%, ¿ya? Se contrataron 300 personas, ya más o menos eran 2 profesionales por centro, en la media, algunos que eran 3, 4 profesionales, pero al menos 2, ¿ya? Y habían asesores junior y asesores senior, ¿ya? De acuerdo al tamaño y eso. El valor, la inversión que hace el gobierno hoy día en estos centros es de $21 millones, ¿ya? Lo cual es bastante plata. Como les decía, eso duplica lo que era el presupuesto de Cercotec el año 2014, para que ustedes vean la magnitud que significa para Chile este esfuerzo, ¿ya? No fue una inversión menor. Una amplia red de alianza, eso se logra con creces, con esta cosa de los directorios integrados, ¿no es cierto? Todos los centros tienen que tener un directorio, ¿ya? No es el gerente centro el que hace lo que quiere en vínculo con Cercotec, sino que el centro tiene que tener un directorio, ¿ya? Un directorio que va a estar donde se representan a todas las instituciones que postularon al centro, ¿ya? Y por tanto, cada directorio tiene integrado por universidades, gremios, otros organismos públicos, y al final tenemos más de 345 instituciones privadas que están participando en los centros,
y 235 organizaciones públicas. Más o menos la mitad de los centros está dirigido por universidades y la otra mitad dirigido por gremios. Y hemos tenido todas las experiencias. Gremios buenos, gremios malos, universidades buenas, universidades malas. Y al final eso no ha sido un punto tanto de discusión, sino que efectivamente que cumplan con los objetivos, ¿ya? Y por tanto, esta experiencia de haber montado en tan poco tiempo esta red y tenerla funcionando con resultados, se transformó efectivamente en un gran referente, sobre todo más con la alianza. Bueno, y los resultados fueron excelentes, ¿ya? Allá a fines del 2017, o sea, cuando todavía los centros estaban en el proceso de instalación, ya tenías una cobertura de 22.000 asesorados y clientes con impacto de 6.000. O sea, ya estabas teniendo entre el 20 y el 30% de impacto económico en los empresarios atendidos. Y ahí en el periodo 2018-2020, lo mismo, ¿ya? O sea, los centros llegan a un estándar y logran mantener ese estándar, incluso a pesar de la pandemia en el año 20, ¿no? Y en resumen, ¿ya? Ahora que ya deben estar un poquito mareados con los dos instrumentos, pero bueno, me trato de hacer un pequeño resumen, ya más el tiempo se ha pasado rápidamente. Entonces tenemos los proyectos asociativos fomento, ¿no es cierto?, donde no había ninguna experiencia, sobre todo se hace un diseño en casa y de mejora continua, con mucha dificultad para alinear los actores en un entorno muy poco propicio, ¿no es cierto?, donde no hay claridad en las metas ni los plazos, se va haciendo y se va construyendo en el hacer, una fuerte alianza con los gremios, ¿ya? Y básicamente lo que termina pasando es una debilidad en la adecuación a los cambios, a nivel económico, a nivel de actores y de la propia Corfo, ¿ya? Aquí no se le dio la importancia que tenía. Y en el caso de los centros, ¿no es cierto?, una larga experiencia en apoyo en este tipo de iniciativas, ¿ya? Una adaptación de algo que ya existía de Estados Unidos, el consenso de los actores públicos que va a estar fijo, ¿no es cierto?, en todo esto. Una meta clara, en ese momento era 3 años, ¿ya? Una métrica concreta de medición de resultados, la famosa triple hélice, que se logró establecer permanentemente, y un reconocimiento de la diversidad. Por primera vez lográbamos, ¿no es cierto?, reconocer la diversidad desde el punto de vista de las mujeres, los indígenas, los discapacitados, ¿ya? Y ya, eso. Muchas gracias. Ahora, bueno, comentarios, aclaraciones, consultas. Aquí hay algunos elementos, hay otros elementos del modelo que, claro, son más detallados, que pueden aclarar algunos conceptos, ¿ya? Y bueno, ahí, pero no sé cuál es el ámbito de dudas que tienen o de planteamientos que ustedes mismos quisieran desarrollar. Así que soy toda oídos. Gracias. Gracias, Sara. Creo que tenemos una pregunta de Verónica. ¿Ya? Perdón, Renata. Sí. Y perdón, Sara, ¿tú crees que podrías dejar de compartir tu pantalla para que puedas ver a los que te pregunten? Sí, eso hice. Ah, Pero no la dejé de compartir. Déjame buscar. Arreglé mi pantalla, pero no arreglé la de ustedes. Arriba. Sí, se me escapa. Ahí. Ya, ahora sí. Perfecto, gracias. Bueno, creo que Verónica puede ser Sí. tu... Hola a todos, hola Sara, mi nombre es Verónica Roa, trabajo en la Universidad de Santiago, entonces tenemos vínculos institucionales con el Centro de Desarrollo de Negocios de Estación Central, estamos ahí en el territorio. Y mi pregunta es, desde tu mirada, ¿cuáles son los principales desafíos que están enfrentando los centros de desarrollo de negocios y las principales oportunidades que se visualizan en este mundo post-COVID-19? Esa es mi pregunta, esa es mi inquietud. Asociado a la pandemia. Sí, por supuesto. ¿Vamos respondiendo una a una, les parece? ¿O esperamos? Sí, creo que una, sí. Ok, mira, yo creo que fue súper interesante el tema de la pandemia, ¿ya? Porque claro, no sé cómo les pasa a ustedes, pero nosotros éramos muy desconfiados de todo el trabajo a distancia, no creíamos en las videoconferencias, no creíamos mucho en las conversaciones por teléfono, nos gustaba todo presencial, ¿ya? Y siempre todo lo que diseñábamos era en términos presenciales. Bueno, y vino este virus, ¿no es cierto?, y nos encerró, y se declararon cuarentena y la gente no podía salir a la calle, pero los centros tenían que seguir operando, ¿ya? Y por tanto, siguieron operando en términos
tecnológicos, ¿ya? Y se acostumbraron, ¿no es cierto?, a usar los Zoom como nosotros, a usar las videollamadas, a hablar por teléfono, los correos, los Instagram, o sea, se empezó a usar todas las herramientas de trabajo a distancia y tú sabes que los resultados fueron bastante positivos. Entonces, eso realmente abrir otra oportunidad de trabajo totalmente distinta a la que habíamos pensado antes. Ahí yo creo que hay toda una gama de trabajo interesante que hacer, ¿ya? Y donde se puede avanzar muchísimo más, ¿ya? Ahora, el otro desafío que hoy día está es el tema de los mercados. Por supuesto, toda la pequeña empresa ha tenido problemas serios de acceso a mercado, ¿ya? Y por tanto, ahí lo que se ha estado haciendo también es mejorar, abrir otras oportunidades de mercado y generar alianzas con un actor que nosotros no habíamos considerado, que son las grandes tiendas, ¿ya? Ahora, es cierto que la mayoría de los microemprendimientos y pequeñas empresas no tienen las capacidades para venderle a una gran tienda, pero otros sí. Entonces ahí se está trabajando distintos mecanismos, convenios, etcétera, para que estos microemprendedores y empresarios puedan llegar de alguna manera a otros mercados, ¿ya? Dado que uno de los problemas fundamentales de esta pandemia es que afectó fuertemente la demanda, ¿ya? Y afectó, bueno, para qué decir el sector turismo, ¿no? Eso está absolutamente casi destruido y ahora que volvemos de nuevo a pandemia, ahora estamos de nuevo con las cuarentenas y justo en la época de vacaciones, la cosa va a ser realmente compleja, ¿ya? Y entonces ahí va a haber un rol importante de buscar otras maneras, buscar otros mecanismos, ¿ya? Que nos permitan mejorar el acceso a los mercados. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Gracias, Sara. Ahora creo que Fernando tiene una pregunta. Si quieres hablar o si prefiere ¿Eh? que la leo, lo puedo Aquí, hacer ¿me también. escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hola Sara, aquí Fernando, exalumno del IPP, actualmente trabajando en un municipio en Londres, también con experiencia en el sector público en Chile. Mi pregunta era específicamente porque las políticas públicas cuestan mucho darle una identidad territorial. Muchas veces uno hace algo, especialmente en países tan centralizados como Chile, uno hace algo que espera que se replique igual en todo Chile. Entonces, mi pregunta era si es que los centros tenían algún tipo de identidad respecto al sector productivo de la región. Por ejemplo, el norte o el sur de Chile es completamente distinto. Entonces, ¿cómo se adecúan un poco esta asesoría, el know-how que tienen los centros, los estudios que realizan, en el fondo, cómo son capaces de adaptarse a la diferencia de los territorios para poder efectivamente apoyar a las pequeñas y medianas empresas desde una expertise particular desde la zona? Muchas gracias. Ya. Mira, efectivamente esto es una iniciativa, como dices tú, central. Y Chile es súper centralista y nos encanta diseñar en Santiago y después replicar, multiplicar por 15 y chao. ¿Ya? En este caso hay muchos componentes que son así, pero en las postulaciones que se le solicitan a los operadores, cuando los operadores postulan a un centro, tienen que demostrar y tienen que presentar lo cual es su diagnóstico del territorio. Y tienen que decir cuáles son los sectores más complejos, cuáles son los problemas que quieren abordar, ¿ya? Y por lo tanto, en cada presentación, los operadores tienen que decir qué es lo que van a hacer, ¿ya? O sea, tú haces una mentoría, pero va a ser distinto si se la vas a hacer a unos mineros que quieren venderle a Codelco o si vas a hacérselo, ¿no es cierto?, a unos empresarios que quieran hacer turismo, ¿ya? Entonces, evidentemente cambia el perfil. Y entonces lo que es propio de la localidad va a ser el plan de trabajo que presenta el agente operador, el operador, ¿ya? En este caso, los planes pueden, primero en el concurso tienen la asignación por 5 años, ¿ya? Entonces hay un gran plan a 5 años, pero también cada año tienen que adecuar ese plan, ¿ya? Y lo van adecuando de acuerdo a su realidad. Y evidentemente hay problemas, por ejemplo, en las ciudades, los operadores en general no tienen grandes problemas con acceso a empresarios,
pero en las regiones más aisladas, donde hay mucha dispersión territorial, evidentemente uno de los problemas más graves que enfrentan es cómo acceder a todos los empresarios, ¿no es cierto? Sobre todo los que están más aislados. Y ahí ese es un tema que normalmente se está conversando y se está buscando soluciones, ¿no? Soluciones para que esas distintas realidades se puedan expresar en un servicio distinto, ¿ya? Eso es parte, yo diría, que es lo que se va analizando año a año con cada uno de los centros. Bueno, gracias. Rafael. Hola a todos. En primer lugar, muchas gracias por la presentación. Muy interesante ver básicamente esta visión como desde adentro de alguien que estuvo ahí sentada en la mesa generando todas estas políticas. Así que en realidad muchas gracias. Yo también soy de Chile. Ahora estoy en Inglaterra haciendo el Master en Science and Technology Policy, pero también algunos compañeros, bueno, un compañero del máster acá. Y lo que me gustaría saber es cómo fue la experiencia de ustedes cuando en Chile se pasó de tener un periodo presidencial de 6 años, que me imagino que era muy diferente planificar y armar un plan y todo en 6 años con un gobierno de un solo color político, a pasar a ciclos de 4 años, que fue, si no me equivoco, el 2010, si mal no recuerdo. Antes. 2006, Ya perdón. para cuando No, salió la Chile, el claro, 2016. El 2006, 2016 ya un gobierno de 4 años. claro. Entonces, ¿cómo ajustaron un poco su forma de trabajo pensando en que el ciclo político se volvió muchísimo más corto? Sí, esa es parte de los problemas. ¿Ya? Ahí hubo una decisión, desgraciadamente, muy influida por el tema político. Ya se tenía dudas acerca de si ganaba ¿cómo se llama? Ganaba la concertación o la derecha, y se pusieron todos de acuerdo, concertación y derecha, en acortar los periodos presidenciales, ¿ya? A 4 años sin reelección. Entonces es súper complejo construir políticas públicas en 4 años, sobre todo para tratar de darle continuidad, ¿ya? Ahora, por otro lado, si uno lo toma por el lado positivo, por el bien del país no es malo, porque te obliga a ponerte de acuerdo con el otro, ¿ya? O sea, obliga al que esté en el gobierno a ponerse de acuerdo con el que está fuera del gobierno, porque eventualmente le va a tocar el turno al otro después, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en el caso de los centros, yo recuerdo en la Corfo, como había, te decía, una experiencia piloto en la Corfo, oye, de ahí me llamaron, me dijeron, oye, pucha, Sarita, tenemos estos centros, queremos que continúen, no sé qué, ¿cómo podemos hacer? No queremos que esto muera, ¿ya? Y claro, yo en ese momento no tenía no era parte de ninguna organización política influyente, así que le dije, mira, yo no puedo hacer mucho, déjame ver. De todas maneras, le di un par de nombres para que se comunicaran con determinadas personas que estaban escribiendo los programas de gobierno para que se incluyera eso, ¿ya? Entonces, de repente, sí hubo que hacer lobby, ¿no? Y cuando a nosotros nos tocó, 1 año, 2 años antes de eso, volvimos a llamar a los mismos que nos habían llamado, ¿te fijas? Para decirle, oye, ¿qué opinan de los centros? ¿Qué les parece? ¿Van a continuar con esto? Les mostramos lo que habíamos hecho, les mostramos la diferencia del modelo, y de hecho cuando tomó el gobierno Piñera, ya nos llamaron, me llamaron a mí y al gerente de Cercotec para que les contáramos, ¿ya? ¿Qué significaba? Nos llamaron del Ministerio de Economía, para que les contáramos qué significaba estos centros, ¿ya? Y qué es lo que nosotros consideramos importante. O sea, sí hubo, y de hecho la gerenta de centro, ¿ya? Logró quedarse en Corfo porque fue una casualidad del destino, quedó embarazada y entonces no la pudieron echar, ¿ya? Y así que estuvo como 6 meses trabajando con la nueva gerencia de Cercotec, ¿ya? En su puesto, además le mantuvieron su puesto. Entonces fue también, eso ayudó. Pero evidentemente esto de los 4 años llegó un desastre, ¿ya? Y desgraciadamente no hay acuerdo. No hay acuerdo, no va a cambiar eso. Entonces tenemos que aprender a vivir con esos 4 años, ¿ya? Eso fue parte de los problemas. Cuando te digo, el punch que tuvimos que poner para sacar esta iniciativa en 4 años fue, pero trabajando desde el primer día. ¿Ya? El primer día todos de acuerdo en que había que sacar esto adelante, ¿ya? Entonces, claro, te pone una presión. A lo mejor también no es malo que nos pongan en presión, pero hay cosas que no puedes hacer en 4 años, ¿ya? O sea, una política de clúster, por ejemplo, es imposible, aunque le pongas todo el punch que tú quieras, va a ser difícil que la puedas construir en 4 años. Entre hacer los diagnósticos, ponerse de acuerdo en los planes, etcétera, cambia el gobierno, partiste de cero, ¿ya? Entonces sí, es una limitante, pero no la veo en la agenda de nadie, desgraciadamente, ¿ya? Están todos como tranquilos con ese esquema. Ahora creo que es Juan Franco.
Gracias. Hola Sara, muchas gracias por tu presentación. Hola. Yo también soy estudiante de la maestría en Science and Technology Policy acá en SPRU y soy de Medellín, Colombia. Lo que te quería preguntar es que cuando yo pienso en, por ejemplo, en una posible implementación de este tipo de proyectos en Colombia, yo me encuentro una limitación casi que de inmediato, y es que el manager colombiano es un manager muy cerrado y que no tiende a la cooperación, es muy celoso con su información, con su mercado y con todo lo demás. Entonces, yo quisiera entender un poco si esa cultura de alianzas que tú mencionaste que fue como tan importante, que incluso que después de que se acabaron los proyectos como que se mantuvo y se volvió algo ya pues como que parte del clúster y de los gremios, si esa cultura ya existía o ustedes cómo la formaron, porque en Colombia no existe pues como nada parecido, los gremios permanecen como en conflicto constante. Creo que la visión del manager es más de destruir la competencia y de no hacer nada que pueda hacer que la competencia crezca o que de algún modo sea pues como exitosa. Entonces esas alianzas no son como muy tangibles o muy viables con el tipo de manager actuales que se manejan. Muchas gracias. Sí, efectivamente, uno de los grandes problemas es que el empresario es muy individualista. Y nosotros como chilenos somos igual, ¿ya? Y más individualistas quizás que en otros lados, ¿ya? Efectivamente, era todo un desafío esto de la asociatividad. No era algo fácil. Y por eso cuando yo les digo, oye, teníamos 300 proyectos, es como, uff, wow, ¿qué pasó? ¿Ya? Efectivamente, fue muy difícil. Parte de las conversaciones iniciales era eso, que tú tenías que ponerte a conversar con tu competencia. Bueno, y tuvimos malos casos ahí también. Tuvimos un grupo, ¿ya? De media y calcetines, ¿ya? Que querían modernizar porque veían la competencia china en el tema de las medias, sobre todo de mujer, ¿ya? Y generaron un grupo de trabajo tecnológico, y uno de los empresarios se le ocurrió decir que él usaba no sé qué cosa para coser no sé qué cosa, que era una cosa mala. Y resultaba que otro usó eso en su campaña comercial. Por supuesto, el grupo desapareció, ¿ya? Entonces, claro, ¿ya? De repente hubo cosas así. Pero por otro lado, también el tema de las exportaciones unifica mucho. Porque como no vas a pelear en tu mercado, vas a pelear en otro mercado al cual no puedes acceder solo, evidentemente es más fácil llegar a acuerdos. Mucho más fácil llegar a acuerdos cuando vas a ir a otro mercado, cuando vas a hacer una inversión conjunta, o por ejemplo, los proyectos turísticos. Yo me acuerdo una vez tratamos de hacer unas rutas turísticas con los viñateros, y fue un fracaso, porque ¿qué persona puede visitar 6 viñas en un día? Imposible. O sea, no puede ser. Tienes que asociarte con los restaurantes, con el museo del pueblo, con hacer otras cosas. O sea, uno tiene capacidad para visitar 2 viñas, a lo mejor no más. Entonces también, ¿te fijas? Entonces, cuando tú tienes estos proyectos que son integrados en no competidores y que saben que tienen que ser parte de una ruta, también mejora el espacio de conversación, ¿ya? Pero evidentemente, pero básicamente yo diría que la mejor conversación son el mercado. El mercado a veces te obliga a hablar con la competencia y ahí no tienes opción, ¿ya? Y tienes que trabajar de esa manera. En otros casos, la lucidez empresarial. No, ahora no siempre somos tan lúcidos. Ahora, a veces, aunque sean, por ejemplo, productores, por decir, confeccionistas, pero son todos distintos, van a nichos distintos, ¿ya? Y también pueden trabajar de repente asociatividad para acceder a ciertos mercados, ¿ya? Porque vas a tener uno que hace ropa de mujer, el otro que hace ropa de hombre, por ejemplo. Entonces no les importa mucho estar en un mismo grupo, ¿ya? Pero hay que tener esa consideración. Hay que tener en consideración que el empresario está acostumbrado a trabajar solo, le gusta, tiene que competir, ¿ya? Y siempre está tratando de quitarse la competencia de entre medio. Y por tanto la asociatividad tiene que descubrir, es que hay otro espacio. O sea, competimos, pero nos aliamos, ¿ya? Competimos en este mercado, pero nos aliamos en este otro. Y entonces eso te abre otras oportunidades para el quehacer de los negocios, ¿ya? Así que yo creo que en Colombia lo que hay que hacer es experimentar un poquito más, convocar, buscar ese tipo de proyecto que pueda significar que no se compite, sino que se coopera. Incluso hubo un concepto que hasta la Carlota, yo creo que alguna vez lo promocionó, la coopera, ¿cómo era? Competencia. Competencia, No me sí. acuerdo, ¿ya? Que es justamente eso, competir y cooperar, ¿ah? Saber dónde competir, saber dónde cooperar, ¿ya? Y tener esa flexibilidad, ¿ya? Porque lo que te importa a ti es que tu negocio salga adelante. Gracias. Ahora tenemos a Nelson, creo.
Bien, muchas gracias. Le felicito por su presentación a la profesora Cabrera. Realmente me dedico a la asesoría económica, fundamentalmente en materia de desarrollo industrial y pymes y microfinanzas también. Conozco muy bien el proyecto de Centro de Desarrollo Empresarial de Chile, por cuanto participé en una evaluación de los mismos dentro del contexto de lo que es la Alianza del Pacífico, con centros similares, la evaluación del modelo chileno versus los modelos de Perú, Colombia y México. Y realmente los resultados fueron bastante positivos en el área de Chile, no en los demás países. Primero, por la falta de cooperación intergubernamental y también con los gremios. Por ejemplo, en México hay un distanciamiento total entre el gobierno y los gremios. O sea, hay dos modelos casi con el mismo sentido o objetivo, pero manejado por los gremios y otro por el gobierno, pero no se ponen de acuerdo. En Colombia tienen el SENA y el Ministerio de Economía. Y en Perú, aun cuando hay un consenso, había el problema de no un criterio único de manejo de los centros para darle mayor eficiencia, como se les otorgó en Chile. La pregunta mía está más relacionada con esta problemática, porque en el caso chileno se entendía que fuese una política de Estado, que los gobiernos sucesivos siguieran con el modelo y lo perfeccionaran, y no solamente ampliando al proceso de desarrollo interno, de mercado interno, sino también para el mercado externo. Por eso la Alianza del Pacífico estaba interesada en conocer esas capacidades y resultados con el fin de hacer una alianza de centros de desarrollo empresarial de todos los países con la finalidad de hacer una sinergia e intercambio tecnológico y de intercambio de experiencias fundamentalmente en el área de la exportación. Realmente quisiera pues conocer un poco en qué situación se encuentran los centros de Chile en relación al apoyo a la exportación y ya que en Chile hay una dinámica bastante interesante de instituciones gubernamentales y privadas que coadyuvan en el proceso de llevar las empresas PYME al área de exportación. Eso es todo. Mira, efectivamente, bueno, siempre las exportaciones es la gran zanahoria, ¿ya? Y eso nunca se va a dejar. Y efectivamente, en la medida que el centro ve potencial de exportación en una empresa, va a apoyarla, ¿ya? Y va a dar mentoring y eso. Y efectivamente, los centros hoy día, te digo, Cercotec, de hecho, acaba de licitar 10 centros más, ¿ya? Así que los centros siguen creciendo. Va a haber ya de los 10 licitados, creo que ya hay 6 que están asignados, ya están elegidos los operadores, y los otros 7 van a elegirse en los próximos meses, ¿ya? Y la idea va a ir siendo también de ir haciendo algunos centros más especializados, ¿ya? Lo que veíamos antes, de que este trabajo multisectorial, más bien territorial, que recoge dinámicas territoriales, pero efectivamente de repente requiere una mayor especialización. Corfo creó unos centros especializados, pero como demasiado especializados, ¿eh? Como que están demasiado, muy lejos, muy lejos. Pero también la idea es que algunos de estos centros vayan siendo más especializados. De hecho, por ejemplo, hay 2 centros en este momento que están especializados en los temas indígenas,
¿ya? Hay uno en la isla de Pascua, ¿no es cierto?, en Rapa Nui, que se dedica a trabajar solo de manera exclusiva, más no hay manera. Si estás en la isla, lo único que puedes hacer es trabajar con los Rapa Nui, estás a 4.000 kilómetros de cualquier punto, ¿ya? Y después pero hay otro centro también en la Araucanía para trabajar con todos los indígenas del lado sur, ¿no es cierto?, mapuches, etc. Entonces, ahí ya hay una especialización. Y yo creo que, considerando los terribles temas de mercado, posiblemente va a haber alguna especialización en los temas de exportación, ¿ya? De cómo acceder mejor a los mercados externos. Yo creo que ahí sí se requeriría, ¿ya? Sería interesante un esfuerzo especial, ¿ya? Especial para ver las trabas reales, sobre todo ahora que tenemos internet, que tenemos pago electrónico, que tenemos todo tan fácil, ¿ya? Tenemos hasta las oficinas de correo, puedes mandar un paquete por una oficina de correo. O sea, no tienes que contratar un container, ¿te fijas? Para hacer una exportación, no tienes que, antes era todo como en volumen, ahora puedes hacer exportaciones muy pequeñas, entonces claro que le va a abre muchas posibilidades a la pyme. Así que yo, al igual que tú, esperaría que dentro de los mejoramientos del sistema sea a ver cómo se utiliza mejor este cambio que nos trajo la pandemia, en muchos casos súper positivo, ¿ya? Para abrir trabajo a distancia, si ahora nos da lo mismo. Yo puedo trabajar con ustedes, ¿no es cierto?, con mi vecino igual que con ustedes. O sea, ya la distancia no marca mucho. Y para las exportaciones es lo mismo, ¿ya? Así que ojalá que el tema de exportaciones siga bien posicionado y se siga apoyando y abriendo nuevas formas de llegar a otros mercados. Gracias. Sara, un poco antes de la última pregunta, tenemos alguien, creo que ha pedido tu email. Si puedes escribir en el chat. Ok. No sé sí. Y por favor. Y también, bueno, Franco ahora, pero creo que no está acá más. Se aburrió el pobre de esperar mucho rato. Sí, pero puedo leer, no sé qué puedo hacer si leo la pregunta y bueno, podemos hablar los otros. Sí, puede ser interesante para todos. Sí, entonces, él dice, bueno, él quiere saber de las alianzas con bancos chilenos que los CDNs hicieron. Entonces, ¿de qué naturaleza eran estas alianzas? A través de ellas las empresas tienen mejores condiciones de crédito y la capacitación ofrecida ha ayudado a tener mejores condiciones de crédito para las pymes con los bancos. Entonces, creo que más de crédito acerca de las alianzas. Mira, el tema de crediticio es lo más complejo porque efectivamente los bancos no tienen mucho interés. Bueno, aquí tenemos solo un banco del Estado, ¿ya? El Banco del Estado tiene una gerencia de pequeña empresa y una gerencia de microempresa, ¿ya? Ellos incluso tienen segmentado lo que es pequeña empresa de microempresa, ¿ya? Y la gerencia de microempresa estuvo muy bien liderada en los últimos 10 años. Distintas personas que han estado ahí han sido súper proactivos, súper impulsivos, súper impulsores y han crecido mucho, ¿ya? Y entonces se trabajó con Banco Estado para, mira, al principio Banco Estado dio algunas facilidades, ya ni me acuerdo, pero no era tan importante. Si al final lo que el pyme necesita es el acceso, es que te den el crédito, ¿ya? Y no, a lo mejor la tasa te puede mejorar un poquito, tampoco nunca te van a dar una maravillosa tasa, pero a lo mejor te la pueden mejorar en un punto, medio punto, no es tan importante, pero sí el banco lo ofreció. El banco ofreció un mejoramiento, pero lo que sí permitió, porque para el banco era muy atractivo que llegara un empresario con un proyecto bien formulado, y ahí también los cursos, ¿ya? Hubo, dentro de la capacitación que se pensó, estaba el concepto de capacitación financiera, ¿ya? Tanto para la elaboración de interpretación de balance, cómo postular al banco, qué antecedentes reunir, los registros, etcétera, ¿ya? El tema de la formalización, ¿verdad? Que muchos empresarios, sobre todo los más chiquititos, los emprendedores, les cuesta mucho entender, ¿ya? Que tenga algún sentido formalizarse. Porque en Chile, aquí se paga impuesto, el que se registra paga impuestos y es muy difícil salirte de ese cuento, ¿no? Entonces, ¿para qué, no? Entonces la gran discusión es ¿para qué? ¿Para qué quiero formalizarme? Entonces, claro, todo eso, el beneficio de acceder a un banco, porque el banco evidentemente no te va a prestar nada si tú no eres formal. Aquí por lo menos
No hay banca para informales, solo para la gente formal. Lo que hay es prestamista para los informales. Entonces, evidentemente, hay un plus en hacer capacitaciones financieras, y se hicieron, y se siguen haciendo, mucha capacitación financiera, ¿ya? Y asesoría también, ¿ya? Ayudar al empresario a reunir los antecedentes que se necesita para postular al banco. Y como veía, que de los 22.000, por lo menos 2.000 nuevos empresarios que tienen acceso al crédito, ¿ya? O sea, ya estamos hablando como del 10% de los atendidos tienen acceso a crédito que no tenían antes, ¿ya? Lo cual, de alguna manera, sí, es un foco importante. El crédito es importante, no podemos desconocer que los pymes, entre otras cosas, tienen debilidad en su capital, o sea, tienen una subcapitalización, por decir, ¿ya? O sea, trabajan justo, van mucho sustentados en el esfuerzo humano, las productividades son muy bajas, ¿ya? Y por tanto, cualquier esfuerzo de capitalización, de mejorar la manera en que perciben su negocio y lo llevan adelante, va a requerir normalmente apoyo financiero. Así que sí, ahí hay un foco, hay capacitación de variados niveles, hay acuerdo con el Banco Estado, y además hubo un estudio, incluso se hizo un estudio, hicimos un estudio sobre todo el sector de microcrédito, ¿ya? Hay empresas de microcrédito en Chile también, ¿ya? Que están más asociadas a la pobreza, etcétera, pero que sí están disponibles también para apoyar a los emprendedores y a los microempresarios, ¿ya? Y se intentó, ¿ya? Pero lo que se intentó fue que Corfo, que licita créditos a los bancos, licitara créditos a estos microempresarios, ¿ya? Y esa fue una conversación de más largo plazo, ¿ya? En ese momento no se logró, pero yo creo que para allá va la cosa, o sea, que la misma Corfo pueda reconocer a estas fundaciones de microempresas como válidas, ¿ya? Que tienen espaldas financieras suficientes para recibir fondos para entregar crédito, ¿ya? Ahí hay un tema legal, pero que en definitiva yo creo que va a ir resolviéndose poco a poco, ¿ya? Porque serían nuevos actores, ¿ya? Igual los bancos, ¿ya? Hay un par de bancos que han tendido a tratar de hacerse más masivos, ¿ya? Hay un banco de crédito de inversiones que ha intentado hacer más masivo y ha intentado generar vínculos con las pequeñas empresas, y han entrado en conversaciones con los centros justamente para tener un mejor acceso a mejores clientes, ¿ya? También hay el Banco Chile, hay varios bancos que tradicionalmente no les interesaban las pymes, y ahora, claro, tienen que buscar nuevos clientes, tienen que buscar nuevas oportunidades, y si hay un centro que los prepare, que les entregue clientes un poquito más formalizados, por supuesto que va a ser atractivo para ellos. Perfecto, gracias, Sara. Creo que Melina tiene una pregunta ahora. Muchas gracias, Sara. Muy interesante. No, no he dejado de tomar notas. Tengo dos preguntas para ti. La primera de ellas es, ¿cómo se construye la legitimidad de los consultores que terminan acompañando estos procesos con las pymes? ¿Quién acude a quién? ¿Va el microempresario, el pequeño empresario a estos centros, o se acerca el Estado a ellos? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con estas alianzas entre las universidades y los gremios, cuando pensamos con quién trabajar. Este tipo de mecanismo lo he visto mucho en instrumentos de política también en mi país. Yo soy peruana. Pero también lo que hemos visto es que se crean estas alianzas, pero son muy frágiles y sirven solamente para la postulación. Una vez que ya consiguieron como pasar ciertas etapas, terminan diluyéndose. En tu experiencia, ¿qué tipo de medidas han tomado para hacer que estas sean alianzas fructíferas y sostenibles a largo plazo? Gracias. Ok, mira, en términos de la legitimidad del consultor, acuérdate que este es un sistema en que es el centro el que presta el servicio, no es un consultor individual, ¿ya? Es el consultor, está dentro del centro, ¿ya? Y por tanto, cuando el operador postula al centro, necesita presentar la plantilla de profesionales, ¿ya? Y va a ser Cercotec quien define la capacidad y idoneidad de esos profesionales que van a prestar los servicios, ¿ya? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de una asistencia técnica, también nosotros tenemos fondos de asistencia técnica, en que sencillamente un consultor habla con los empresarios, los convence de algún tema, o el empresario se conecta con ellos para que les resuelva un problema y genere una consultoría, pero en un vínculo directo empresario fuera de un sistema. Aquí no, aquí está dentro de un sistema, ¿ya? Y los consultores, ¿no es cierto?, y los asesores están absolutamente definidos, que tienen que tener los seniors al menos 10 años de experiencia, los juniors al menos 3, 4 años de experiencia. Entonces estamos hablando de gente
con más experiencia. Ahora, ¿quién va a quién? Es bien variado, ¿ya? En principio, uno supone que si estos operadores están asociados a gremios, etcétera, ellos mismos van a promover que sus socios vayan al centro, ¿ya? No siempre ocurre eso, ¿ya? Como dices tú, a veces ayudaste en la postulación y después te fuiste para tu casa y nunca más volviste. Pero normalmente sí hay una conexión, ¿ya? Además, acuérdate que el que postula a la operación del centro tiene que demostrar que tiene capacidad convocatoria, que tiene manera de llegar a los empresarios. Entonces, el centro tiene que hacer esfuerzos por llegar al empresario. Pero también muchos empresarios se enteran que hay un centro. Yo conocí a empresarios, por ejemplo, oye, ¿sabéis que tengo esta duda? Digo, oye, anda al centro, ahí te van a orientar. ¿Ya? Ahí te van a decir qué hacer, te van a capacitar, puedes ir a aprenderlo aquí un plan de negocio, ándate a hacer un par de cursos allá. ¿Ya? Entonces yo creo que también empiezan a haber derivaciones, ¿ya? De otras personas a los empresarios porque se vayan al centro. Y a su vez el centro, claro, organiza capacitación, de repente hace convocatorias más grandes, como te decía, están ubicados en lugares súper centrales para que sean vistos, ¿ya? Para que sean puestos ahí. Ahora, el tema de las alianzas y la permanencia de las alianzas es un tema, eso es todo un tema, ¿ya? Porque efectivamente el que se ganó, el que firmó el contrato, en definitiva tiene mucho poder por sobre los aliados que ayudaron a llegar a firmar ese contrato, ¿ya? Fue requisito para firmar el contrato, pero en definitiva el que firmó el contrato, el que recibe las platas, el que va a tener que rendir esas platas, evidentemente tiene un poder un poquito por sobre el resto, ¿ya? Y a veces ese personaje, ¿ya? No siempre tiene la visión de que él tiene que mantener la igualdad entre todos sus socios, ¿ya? De que él no puede abusar de su exceso de poder, sino que él tiene que construir los espacios de confianza. Ahora, en ese sentido, esta idea de Cercotec, de nombrar directorios, ¿ya? Y los directorios tienen que reunirse por lo menos 2 veces al año, obliga a que al menos se reúnan, ¿ya? O sea, uno que participó y nunca fue en ninguna reunión, nunca más, sencillamente no va a poder aparecer después como parte de los aliados, ¿ya? Tiene que por lo menos ir a la reunión, el gerente tiene que convencerlo a que vaya, el director de centro que vaya a esa reunión, que exprese su idea, ahí podrá poner o no sus críticas, o las universidades. De repente, claro, es más difícil, fíjate, cuando el gremio es el que fue el que ganó el concurso, apoyado por universidades, que esas universidades se mantengan, ¿ya? Ahí, porque la universidad... Ahora, nosotros tenemos una gran suerte en este momento, por lo menos en el caso chileno, es que la mayoría de las universidades tienen que acreditarse, ¿ya? Hay una ley que las obliga a acreditarse, ¿ya? Frente a un ente. Y para acreditarse tienen que demostrar la famosa tercera misión, ¿ya? Y la tercera misión, ¿no es cierto?, que es el vínculo con la comunidad. Y normalmente las universidades, en Chile por lo menos, vínculo con la comunidad, ninguno, ¿ya? Cursos de extensión, cualquier tontería, ya que evidentemente no sirve para esa tercera misión. Pero los centros sí les sirven, ¿ya? Los centros sí, ellos los pueden presentar como tercera misión. Entonces, ahí hay un interés propio de las universidades de mantenerse dentro, ¿ya? Si bien, como te decía, espontáneamente ellos tienden a que el gremio se maneje, pero también una vez al año, cuando tienen que acreditar o reacreditarse, saben que tienen que poder demostrar que ellos son actores relevantes en esos centros, ¿ya? Así que mira, de repente hay cosas que ayudan a que estas confluencias se mantengan en el tiempo y otras que, claro, los propios conflictos, las propias dinámicas propias de los actores hacen que esto no continúe, ¿ya? Uno no puede, esto es como un matrimonio, tú no puedes obligar a las partes a mantenerse juntos si no quieren, ¿ya? Entonces, pero sí hay un esfuerzo, se hace un esfuerzo para que sí estén presentes todos los eslabones, porque cada uno va a contribuir, cada uno contribuye con su experiencia, con sus redes, con su idea, con sus conocimientos. Tenemos una pregunta de Blanca y después Carlota quiere decir algo. Entonces, bien. Blanca, si quieres decir algo, o puedo ver también, no. Hola. Mucho tiempo No, que no veía a la Blanca. está acá. No tiene el micrófono, Blanca. Sí. Ahí sí. Bueno. ¿Ahí sí? Sí. Ahí sí. Mira, hola, buenas tardes. Mira, lo que me pregunto hoy día, que estoy trabajando más bien en innovación en salud, en el área sanitaria, me hago la pregunta, yo también colaboro con un CDN, que es el de Santiago Innova,
Y me Mira, pregunto hoy día en mira, por ejemplo. general, sí, tenemos varios ahí de Santiago Innova, así que sí. Entonces mi pregunta es, en general, con la pandemia, las pymes, ¿en qué áreas hicieron una modernización, una actualización? ¿Qué consideras tú? ¿Por dónde fue la modernización de la pyme en estas materias? ¿Qué están usando? Los pongo una comparación. En el área sanitaria, donde trabajo hace como 8 años en innovación en salud, las tecnologías eran muy rechazadas al inicio, ¿no? O sea, hace 1 o 2 años atrás. Y con pandemia estamos dando un vuelco impresionante, incluso en los territorios, en los centros de salud familiar. Estamos en un programa importante ahí con la OPS, justamente. Pero me pregunto, ¿cómo adoptaron las pymes en las áreas que hoy día siguen desarrollándose? Yo sé, por supuesto, que en la parte de retail, comercio, por supuesto que está, pero ¿hay algo que tú o tu grupo o las relaciones que tú tienes ahí con los gremios hayan destacado? ¿Por dónde van a ir? En turismo, en estas áreas que son de mayor complejidad y que el mundo entero está preocupado también, porque esto tiene para rato. O sea, me refiero Mira, a la no, adopción de tecnología, sí. claro, Sí, que como le tienes. decía hace un rato, no me acuerdo en otra pregunta, evidentemente un efecto positivo de la pandemia fue esta cosa de aceptar la comunicación a distancia, ¿ya? Y esa comunicación a distancia fue un aprendizaje para todos, incluidos los emprendedores, las pymes, etcétera, ¿ya? También esta cosa del teléfono celular, que alguna vez nosotros lo despreciamos mucho, pero evidentemente el teléfono celular y la amplia cobertura de programas muy baratos en telefonía celular hace que para los pymes sea muy fácil no sea una inversión importante en la comunicación a distancia. Y yo creo que eso llegó y se queda, ¿ya? Además, de hecho, dentro de la telefonía celular hay un montón de innovaciones y hay un montón de cambios que se van produciendo, facilitando, ¿no es cierto?, la operación y la comunicación hacia afuera. Entonces, yo diría que sí, que las pymes no quedaron fuera de este gran movimiento que se produjo hacia el uso de tecnología de información para comunicación. Ya, ahora no sé más, no te puedo decir porque, claro, es muy preliminar, no he escuchado nada, no he escuchado que haya algo distinto, algo novedoso, algo que haya aparecido, no he escuchado nada, ¿ya? Tampoco que tenga tantas antenas, pero creo que lo que sí destaca todo el mundo es el tema de la comunicación a distancia y la aceptación, ¿ya? De que una comunicación a distancia sirve, ¿ya? Y bueno, y los psicólogos y los psiquiatras y todo el mundo está comunicándose a la distancia, y entonces ya hay un montón de cosas que antes parecían imposibles, ¿no? Hasta las brujas, ¿no? Las tarotistas, todo a la distancia y todo funciona. Entonces uno dice, oye, tanto que hicimos por el esfuerzo por estar juntos, ¿no? Además, el tiempo, ¿sabes? El tiempo que significaba en ahorro del tema del traslado, del transporte. Chile, que tiene esa contaminación y todo eso, ese parque automotor tan grande, ya el hecho de que la gente pueda trabajar desde sus casas, ya ha hecho un cambio sustantivo en muchas cosas y ha sido de beneficio para todos. Sí, claro. Ok, gracias. Carlota, ahora solo quería decir para poner las cámaras abiertas que vamos a sacar una foto. Para sacar la foto, claro. Sí, Sí. y entonces Carlota puede hablar y después sacamos la foto. Sí. Bueno, primero que nada, yo en realidad lo que quiero es hacer unos comentarios de lo que me hizo pensar la presentación. Primero que nada, la modestia de Sarita. Sarita fue la que inventó los profos, Sarita dirigió todo eso, ella fue la creadora de eso y ella hablaba Corfo hizo. Y Sarita fue la que dirigió el proceso de, o sea, entender que una gente pueda tener la sabiduría de Sara y la modestia de Sara es una cosa muy importante y yo quería decírselo para que supieran que hablaron con la que lo inventó. Escucharon. Pero no exactamente, no exactamente. Y pero... yo sé que tú vas a decir que no, yo sé que ella fue la que lo inventó, yo sé que ella fue la que lo modificó, lo siguió, etc. Entonces,
las cosas que yo creo que aprendí de lo que ella estaba diciendo, que me parece que son bien importantes. Una es eso del contexto político y la necesidad de lograr que lo que uno monta sea estable. Yo creo que todos los que han oído por lo menos una de estas presentaciones me han oído decir una cosa que yo repito hasta el cansancio, que el subdesarrollo es la incapacidad para la acumulación institucional. Es decir, el subdesarrollo es la incapacidad para mantener las cosas en el tiempo. Y lo que Sarita ha estado tratando de hacer y lo que se ha hecho en estos programas es tratar de lograr que el cambio de gobierno no cambie el programa, que el cambio de estructuras no cambie el programa, porque no es que vamos a cambiar ahora al director porque cambió el gobierno. Entonces, esa estabilidad es sumamente importante para cualquier cosa que uno quiera hacer. Otra cosa que me pareció muy importante es el modo como ella nos describió la historia de los profos. Todos los que aquí conocemos la innovación, la teoría de la innovación, sabemos que las tecnologías evolucionan, que empiezan despacio, que cambian, que mejoran, y llega un momento en que ya maduran y ya en realidad no sirven las tecnologías. Resulta que también las innovaciones institucionales tienen tienen historia también. Crecen, mejoran, y llega un momento en que uno cree que ya son perfectas y resulta que a lo mejor están muriendo. Todo ese cuento que nos echó de cómo primero eran los textileros y tal, y cómo se amplió, y eran 517 y tal, y de repente solo los agricultores. Bueno, eso es súper importante también, que uno entienda que la innovación institucional se comporta de la misma manera que la innovación tecnológica normal en las empresas. Otra cosa que me pareció muy importante es eso de que algunas cosas, algunas instituciones las inventa uno, son innovaciones, como el caso de los profos. Pero lo otro es aprender de otros, aprender de experiencias ajenas, porque eso ya le da a uno un piso, porque las experiencias ajenas ya tienen lecciones, ya tienen cosas, y uno no está corriendo el riesgo de inventar algo que no funciona. Claro, también otra cosa que nos enseñó es que no solo uno aprende de la experiencia de otro, sino que uno la adapta a las condiciones locales. Entonces, las dos cosas son importantes, estar dispuesto a copiar, pero estar dispuesto a adaptar, a adecuar lo que uno está inventando. Y por último, una cosa que me pareció también muy importante, que es lo de la necesidad de formar al personal del sector público. Una de las grandes dificultades que tiene el sector público para tratar con el sector privado, sobre todo cuando uno está trabajando con empresas grandes, es que no nos respetan, porque el sector público no tiene necesariamente gente del nivel necesario para hacer la tarea, porque muchas veces el sector público emplea a los que son miembros del partido. Y si tú eres miembro del partido o eres el cuñado del otro, no sé qué, hay todo ese problema en el sector público que de alguna manera cuando uno hace una innovación del tipo de la que ella nos está hablando, es sumamente importante que se evite a toda costa que eso esté basado solamente en el amiguismo o el partidismo o lo que sea. No solamente tratar de mantener el programa a lo largo del tiempo, pero entrenar a la gente. Entrenar o traer gente de muy alto nivel entrenada. Ya. Atraer hacia el sector público, hacia acciones interesantes, atractivas para gente de muy alto nivel. Si el sector público es un sector aburrido, burocrático, no sé qué, olvídense. Pero si es un sector innovador que se mueve, seguro que a la gente le encanta trabajar en esos centros, porque se siente que ahí hay cosas que es con competencia y que... Entonces, esencialmente me parece que esta presentación de Sara, que le agradezco muchísimo, nos ha dicho muchas cosas sobre la innovación institucional, sobre cómo es que se innova en el sector público. Por cierto que Joao está aquí, que también fue otro que nos habló en ese mismo espíritu, el estar innovando inteligentemente con gente competente, tratando de tener una situación estable
No te me vayas, Joao, que tenemos que sacarte la foto. Pero sabendo, Carlota, que la vitória se cuenta en milímetros y las derrotas son metros. Bueno, claro, es que lo que pasa es que lo que está pasando en América Latina ahora, donde se dan esos bandazos de un extremo al otro, en América Latina estamos viviendo una experiencia espantosa, porque estamos, si no es la extrema izquierda, es la extrema derecha, si no es que tiene que ser libre mercado a toda costa y la locura, entonces tenemos que tener a Chávez. O sea, no es posible. ¿Cuándo es que vamos a reconstruir una América Latina seria, que tenga la capacidad para que sea socialdemócrata, o sea, que tenga la capacidad de transformar la sociedad tanto económica como socialmente, decentemente, sin estos extremos, sin esa corrupción, sin ese, o es todo Estado o todo mercado, y no vamos a ninguna parte por ahí? Entonces, bueno, yo tengo la esperanza de que en estos tiempos que vienen, esta cantidad de catástrofes nos ayuden a entender. Por cierto, que AMLO tiene COVID. A mí me parece eso de una ironía. Igual que yo espero que no se cure tan rápido como Trump. No, la esperanza, Carlota, es lo que tú has inspirado y es crear redes principalmente con los jóvenes. Por lo tanto, la esperanza es con todos esos que están ahí todavía dispuestos a enfrentar. Por eso me importa tanto. Estas reuniones son muy importantes porque dan luces y como además lo tenemos grabado y lo pueden ver después, entonces la gente que vaya diciendo para que se aprenda, porque hay tan poco, se sabe tan poco en el mundo académico sobre este tipo de experiencias. Prácticamente no las hay, porque eso no se escribe. Se debería escribir. Yo he tratado de que Sara escriba, pero no lo está haciendo, ya está en otro mundo ahora. Pero bueno, quería hacer esos comentarios porque me parece importante que recojamos la esencia de muchas de esas experiencias para ayudar en el futuro, y quizá porque algunos de ustedes trabajarán en el sector público y seguirán ese ejemplo. Joao, ponte ahí que te vamos a retratar. Bueno, tenemos ahora la foto, entonces. Ah, mira, tenemos más gente. Ah, sí, ahora sí. Faltan Manuel, Octavio, Gonzalo y Sol Valiente. Sí, la Sal de Corfo. Anda, ¿no está? Bueno, sí. Tenemos los nombres. Ah, mira, Octavio salió. Manuel, Gonzalo. Ah, no, pero yo, ¿te vas a volver a ir? Bueno, Melina. Pues. Yo voy a tomar la entonces. Un segundo. Sí. Cuento. 1, 2 y 3. Una más, por si acaso. Para los que cerraron los ojos. 1, 2 y 3. Listo. Perfecto. Sí, si están en Twitter, voy a mandarle la foto a Carlota, la pueden ver a través del Twitter de Carlota, y si no, bueno, con los que están registrados en nuestra mailing list también podemos compartir la foto con ustedes. Okay. ¿Puedo decir algo cortito? 30 segundos. Sí. Que me pareció súper importante, interesante lo que dice Carlota sobre documentar las experiencias. Y sí, es verdad que hay poca documentación de este tipo de experiencias en Chile. Lo digo, soy chilena, estudié en SPRU, estuve varios años allá, pero así todo era muy difícil encontrar información sobre Chile en algunos aspectos. Así que yo voluntariamente me ofrezco, si Sarita, si Carlota quieren documentar algo, yo acá desde Chile a su disposición. Bueno, aceptado. Incluso yo tengo unas experiencias venezolanas que tampoco he escrito,
y que son muy útiles. Y no sé cuándo las voy a escribir porque siempre tengo otras cosas. La tengo en Claro. una lista y baja y baja y baja y baja y baja. Y vuelve a subir un poquito y vuelve a bajar y bajar y bajar. Bueno, entonces muchas Joao gracias. también tiene que escribir. Sí, hola, yo tengo un policy paper escrito a medias que lo dejé un poco botado también porque ustedes saben la vida, sobre la experiencia de los organismos internacionales en Chile desde 1990 y cómo han influido en la política tecnológica e innovación en Chile. Así que cualquier cosa que necesiten yo también podría continuar ahí con eso, así que si podemos ponernos en contacto, les puedo dejar mi correo si quieren en el chat. ¿Quieres hacer una de las presentaciones estas con eso? Hablemos, pero sí, pero podría ser, pero parece que está muy chilenizado esto, ¿no? Porque tuvimos a Osvaldo antes. No, pero tuvimos a un venezolano y tuvimos a Francisco Sagasti.